¿Quieres aprender animación 2D con un programa fácil de usar y al mismo tiempo que te brinde todas las herramientas y capacidades necesarias para crear animaciones de calidad para series, animaciones web, cortos animados para tus redes sociales o hasta crear tu propia película animada? Pues Adobe Animate es para ti. Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital. Durante mi carrera he utilizado Adobe Animate para crear animaciones para mis redes sociales, como también como freelancer. Con este curso tutorial te enseñaré desde lo más básico hasta que comprendas el programa para tus propios proyectos animados. Este es un curso inicial, por lo que no es necesario que tengas ningún conocimiento previo. Para este curso necesitarás tener instalado cualquier versión de Adobe Animate. En mi caso estaré usando la última versión para este 2023. Es recomendable que tengas un mouse con rueda y una tableta gráfica. Claro que es opcional. Ahora ya no te aburro más con la introducción y comencemos con el curso. Hola chicas, empezaremos ejecutando Adobe Animate. Adobe Animate posee una interfaz muy parecida a todos los demás programas de Adobe, en la que encontramos la pestaña de recientes, donde se ubicarán todos los archivos que hayamos hecho. También de este lado podemos buscarlos. Luego tenemos para comenzar rápido un archivo con distintos formatos prediseñados. Luego, al lado izquierdo encontramos el botón para crear un nuevo documento desde cero o abrir uno. Haré clic en crear nuevo y así se cargará la ventana de nuevo documento. En la parte superior también encontramos los distintos formatos prediseñados que se encuentran, o si no los podemos digitalizar de manera manual. Acá lo tengo con el tamaño Full HD que es 1920 x 1080. Luego por abajo encontramos las unidades y la velocidad de fotogramas que son los FPS. Esto es muy importante dependiendo de la animación que vayamos a hacer. El mundo del cine, la televisión y por supuesto la animación se trabaja en 24 FPS, es decir, que son 24 fotogramas por segundo. Esta es la medida ideal para trabajar, ya que las animaciones se verán fluidas. Como vemos en la pantalla, tenemos la diferencia de una misma acción representada en distintos FPS. Como vemos, a mayor FPS, el movimiento será mucho más fluido y se sentirá más real. Luego, por debajo, tenemos el tipo de plataforma, ActionScript o HTML5 Canvas. Para la animación no tiene mucha repercusión, podemos elegir cualquiera de ellas. Las opciones cambiarán para la publicación, es decir, si vamos a trabajar para diseño de páginas web, entonces sería ideal que trabajemos en HTML5, ya que es la plataforma actual que se trabaja en la web. Para una animación, ya que luego lo vamos a renderizar, no importa, lo dejaré en ActionScript. Luego haré clic en crear. Acá nos encontramos con la interfaz de Adobe Animate. A un lado encontraremos todas las herramientas. Luego, al lado opuesto encontraremos los paneles. En el centro estará toda la hoja donde dibujaremos. En la parte inferior se encontrará la cronología, que está compuesta por la línea de tiempo y todas las capas. También este panel se comparte con el panel de salida, donde veremos toda la información referente a la exportación del archivo. Luego, dentro del panel de la hoja, encontramos el visor para ajustar el contenido a la pantalla, donde podemos elegir distintos porcentajes de zoom. También podemos ajustar la ventana para que se amolde al tamaño del panel, o si no, mostrar fotograma. Si mostramos fotograma, si redimensionamos cualquiera de los paneles, este quedará a la redimensión original que lo dejamos. En cambio, si lo dejamos en ajustar ventana, la ventana se ajustará al tamaño que tengamos los demás paneles. Luego, para hacer un zoom in o zoom out, lo podemos hacer con control y el scroll del mouse. Al lado tenemos estos tres botones. El primero nos servirá para centrar la hoja. Por ejemplo, si la muevo a una esquina, al hacer clic se centrará. La siguiente servirá para rotar el lienzo. Este no tiene ninguna repercusión en el render final, es decir, en la animación, sino solamente es para la previsualización. Y el de al lado servirá para recortar los contornos, es decir, para que solo se vea el contenido que está dentro de la hoja. Por ejemplo, si dibujo una línea de color rojo, vemos que este está sobresaliendo de la hoja. Igual por acá. Pero si activamos esta casilla, solo será visible lo que se conforma dentro de este fotograma y todo lo que está afuera se ocultará. Ahora bien, para todos los programas, no solo de Adobe, sino para la mayoría de edición, para deshacer presionaremos Control Z. Así podemos deshacer los cambios que haga. Para lo contrario, rehacer, presionaremos Control Y. Estas acciones también lo podemos hacer en la ventana Edición, donde encontramos deshacer o rehacer. En la parte superior encontramos distintas ventanas de opciones. En la primera, Archivo, encontraremos todas las opciones referente al archivo del programa, es decir, al proyecto, donde podemos crear una nueva hoja, seleccionar una nueva plantilla, abrir un documento, abrir Adobe Bridge, abrir un documento reciente que hayamos abierto, cerrar
cerrar todo si es que tenemos varias ventanas abiertas, guardar, que es una de las más importantes, esto lo hacemos con el shortcut Control S, y para guardar como Control Shift S. También lo podemos guardar como plantilla, guardar todo, esto guardará todas las ventanas, ya que Animate nos permite tener varias ventanas abiertas. Para importar archivos al escenario o si no a la biblioteca, para exportar, opciones de exportación, opciones también para convertir, esto es para publicarlo. Luego encontramos ya configuración de publicar. En la animación no es importante, ya que estas opciones son para crear plantillas o si no animaciones para formato web. Luego tenemos la configuración de ActionScript y si hubiéramos elegido el HTML5 Canvas nos aparecería su configuración. Finalmente con Control Q podemos salir del programa. Luego en edición encontramos todas las opciones para editar, como las opciones de deshacer, rehacer, pegar, copiar, etc. Luego en ver tenemos todas las opciones para la previsualización. Por ejemplo, si activamos la regla podemos ver el tamaño, en este caso de píxeles. Luego también tenemos las opciones de guía. Las guías, si hacemos un clic en la regla y luego arrastramos, se creará una línea guía. Podemos hacerlas horizontal o verticales. Estas líneas, como su nombre indica, son líneas guía y nos sirven de guía en la animación. No se renderizarán ni serán visibles en la animación. Si deseamos eliminarlas, la volvemos a seleccionar y luego la arrastramos hasta su regla. O si no, lo podemos hacer desde la ventana ver. Dentro de guías encontramos las opciones para borrar las guías o para bloquearlas. Luego tenemos opciones para insertar, esto lo veremos posteriormente, como también opciones para modificar el documento, opciones de texto, de comandos, para controlar la interfaz de Animate, opciones de depuración. En ventana podemos activar o desactivar cualquier panel. Esto es importante que ustedes lo comprendan. Cada uno de estos paneles se pueden customizar. Si acercamos el cursor a cualquier parte del panel y lo arrastramos, este se volverá en una ventana flotante. Esto lo podemos hacer con cada uno de los paneles que encontramos. Podemos independizar, separar paneles, arrastrarlos, dimensionarlos y ubicarlos en cualquier parte. Si ustedes alguno de los paneles que estemos haciendo en el curso no lo ven, pueden ir a ventana, buscar el nombre del panel y luego activar. Al lado también encontramos el shortcut, que es el atajo de teclado para volver visible u ocultar a dicho panel. La distribución que hagamos sobre estos paneles en la interfaz de Animate se llaman espacios de trabajo. Estos espacios de trabajo los encontramos en ventana y en la parte inferior encontraremos espacios de trabajo, donde podemos crear nuevos espacios de trabajo o elegir un espacio de trabajo predefinido. Por ejemplo, elegiré conceptos básicos. Con conceptos básicos se crea una interfaz muy parecida a la que yo suelo usar y les aconsejo que ustedes para empezar elijan este espacio de trabajo. Estos espacios de trabajo también al lado de las ventanas de maximizar o minimizar los encontramos. Si hacemos clic, desde acá podemos guardar los cambios que hagamos en el espacio de trabajo, crear un nuevo espacio de trabajo o elegir cualquiera de estos espacios de trabajo. Para el curso usaremos los conceptos básicos. Ahora los principales paneles que vamos a utilizar. La línea de tiempo. Todo este panel se llama la cronología. Dentro de ella encontramos la línea de tiempo. La línea de tiempo es una línea donde por defecto nos aparece hasta 24 segundos, pero si seguimos insertando frames, veremos que esta se amplía. Entonces esta se puede ampliar de manera indefinida si deseamos crecer a la línea de tiempo. Luego encontramos al marcador que nos permite movilizarnos dentro de la línea de tiempo. Ahora la línea de tiempo está compuesta por capas. Acá encontramos la primera capa. Si queremos crear nuevas capas, haremos clic en este símbolo de más. Así que se creará una segunda capa. Si hacemos doble clic, las podemos renombrar, como también se pueden reubicar. Donde seleccionemos la capa, podemos ir dibujando. Por ejemplo, si hago acá una línea, esta será visible en la capa 1. Entonces, si me acerco a la capa y luego presiono el icono del ojo, se ocultará. En la siguiente capa, dibujaré con otro color otro trazo. Como vemos, este trazo verde se encuentra en la capa 2. En cambio, la roja se encuentra en la capa 1. Las capas superiores taparán a las capas inferiores. Si observamos, los trazos rojos están superponiéndose al trazo azul. Esto es debido a que la capa está por encima. Si deseamos eliminar, seleccionamos la capa y luego presionamos el basurero. Para eliminar contenido, seleccionamos a su frame y luego con la tecla suprimir lo podemos eliminar. Luego también tenemos las opciones de crear carpetas y con este icono, la capa que esté seleccionada, se ocultarán las demás, para que tengamos más espacio en el área de dibujo. Otro panel que vamos a utilizar mucho es el panel propiedades. En este encontramos las propiedades de documento. Si seleccionamos un frame, encontraremos las opciones de fotograma, los objetos, que será cualquier contenido que esté dentro del fotograma, y las opciones de herramienta que cambiarán según la herramienta que tengamos seleccionada. Luego encontramos el panel de biblioteca. En esta se importarán y encontraremos todas las imágenes, videos, audios u símbolos que nosotros creemos dentro de Animate.
Esto lo iremos profundizando en el transcurso del video. Luego encontramos el panel de muestras, donde encontramos colores predefinidos. Luego encontramos el panel color, donde tenemos este recuadro. Acá podemos seleccionar el color y desde este lado podemos cambiar el rango de color. Dicho todo esto, ahora pasaremos a las herramientas. Las herramientas en Animate las encontramos al lado izquierdo. Estos pueden estar en fila y si lo alargamos ocuparán más espacio. También todas las herramientas que tengan este símbolo, si acercamos y hacemos un clic sostenido, veremos que contienen más herramientas. Todas estas herramientas se pueden editar haciendo clic en los 3 puntos. Desde acá, todas las que ya estén opacas, quiere decir que ya son visibles, y las que tengan este color son las que son ocultas. Si queremos customizar esta barra de herramientas, podemos seleccionar una y luego arrastrarla y ubicarla en cualquier parte. La podemos introducir dentro de otra herramienta para que contengan ese slot varias herramientas, o si no, ubicarlas en su propio espacio. Con esta de acá podemos crear separaciones, como por grupos de herramienta. Luego, en la esquina encontramos estas 3 líneas. Nos sirve para restablecer la composición de herramientas por default. También podemos elegir el modo cómodo, en la que se verán todas estas herramientas, o compacto, en la que la visualización de herramientas es más apretado para pantallas más pequeñas. Ahora, la mejor manera para ir viendo las herramientas serán con los ejercicios y ejemplos que vayamos viendo en el transcurso del video, pero les explicaré las principales. Para dibujar utilizaremos la herramienta pincel. Su shortcut es la tecla B. Esta nos permite crear pinceladas, es decir, trazos. Para borrar utilizaremos la herramienta borrador. Su shortcut es la tecla E. Con esta, si pasamos, se borrarán los trazos. Luego encontramos las formas, donde podemos dibujar rectángulos, óvalos que serán círculos. Cualquiera de ellos, si los dibujamos a mano alzada, pueden ser asimétricos. Si deseamos que sean simétricos, mantenemos la tecla Shift. Si por ejemplo estaré dibujando un círculo perfecto. Para seleccionar o mover cualquier objeto que dibujemos, utilizaremos la herramienta Selección. Con esta podemos seleccionar y luego desplazar a un objeto. Si deseamos modificarlo, elegiremos la herramienta Transformación Libre. Su shortcut es la tecla Q. Con esta también podemos desplazar, redimensionar asimétricamente o simétricamente manteniendo las proporciones y presionamos la tecla Shift, sesgar, y en la parte inferior encontraremos más opciones de transformación. También el punto blanco que vemos, en algunos programas lo llaman pivote, en Adobe Animate es el punto de anclaje. En relación donde esté este punto de anclaje, se modificará la figura. Por ejemplo, si lo muevo en la parte inferior, ahora este estará girando en relación a dicho punto de anclaje. También, si lo redimensionamos, lo hará con el punto de anclaje. Con la herramienta Transformación Libre podemos ubicar de manera manual en cualquier parte al punto de anclaje, ya sea dentro de la figura o fuera. Para borrar, con la herramienta Selección o Transformación Libre, creamos un recuadro de selección y luego con la tecla Suprimir lo eliminamos. Presionaré Control Z. También tenemos la herramienta Lazo. Su shortcut es la tecla L. Con este, si dibujamos cualquier recuadro o forma, se creará una forma de selección. Entonces, para seleccionar a mano alzada, podemos utilizar la herramienta Lazo. Si ustedes saben utilizar Adobe Illustrator, encontrarán familiarización con la herramienta Pluma. Su shortcut es la tecla P. La herramienta Pluma nos permite crear vectores con el mouse fácilmente. Si hacemos un clic y luego hacemos otro clic, se creará una línea recta. En cambio, si hacemos un clic sostenido y arrastramos, podemos crear curvas. Esto sirve para vectorizar imágenes. Lo que quiere decir es repasar imágenes y luego irlas bordeando con la herramienta Pluma para vectorizarlas, ya que estos son vectores. Luego, para texto tenemos la herramienta Texto. Con ella podemos crear un recuadro de texto y desde ahí podemos escribir. Luego, si seleccionamos el texto y nos vamos a su panel de propiedades, encontraremos todas las opciones de carácter, en la que podemos cambiar la fuente, el tamaño, la separación del texto de las letras, el color que van a tener y la opacidad, que esto será el relleno en canal alfa. Lo que quiere decir es el nivel de transparencia, donde 100% es un color sólido y 0% será totalmente translúcido. Entonces desde acá podemos modificar la transparencia. Finalmente debemos aprender la diferencia entre vectores y bitmaps. Adobe Animate trabaja en vectores, como Adobe Illustrator, pero también puede trabajar con bitmaps, que son imágenes como Adobe Photoshop. Pero todas las herramientas que encontramos en Animate crearán vectores. En este video podemos ver la diferencia que hay entre vectores y bitmaps. La ventaja de los vectores frente a los bitmaps es que por más que ampliemos, estos no se distorsionan ni pierden resolución. La desventaja es que no se pueden crear ciertos efectos como matizados o pintar un color encima de otro, a diferencia de los bitmaps, que con esto sí se puede. Entonces, según ello, tenemos que elegir si trabajamos con bitmaps o con vectores. Si vamos a hacer los dibujos 100% en Animate, estos serán totalmente vectoriales.
Ahora, para que entiendan un poco más los vectores, si elegimos una forma, por ejemplo elijo la herramienta rectángulo, dibujo un cuadrado manteniendo la tecla Shift, vemos que este está compuesta por dos colores. Para que lo puedan ver mejor, lo selecciono y con sus propiedades cambiaré al color de relleno. Luego al trazado le voy a aumentar para que notemos la diferencia. Ahora, como podemos ver, esta forma está compuesta de dos colores. El color verde es el relleno y el color rosado es el trazo. Al trazo, si lo seleccionamos con la herramienta selección, en sus propiedades podemos modificar su grosor. Al relleno, en cambio, si lo seleccionamos, lo podemos mover de manera independiente. Otra cosa que podemos hacer con los vectores es si acercamos la herramienta selección hasta que en el cursor nos aparezca el símbolo de unas líneas, estas nos permitirán modificar a los vectores. Igual lo podemos hacer con los rellenos. Si nos acercamos, esta vez aparecerá en el cursor un vector curvo. Esto nos indica que podemos crear curvas a mano alzada. También debemos tener en cuenta que si seleccionamos cualquier forma y luego la ubicamos con otra, al soltarla vemos que se habrá modificado el trazo. Ahora si lo separo, vemos que se ha separado este vector frente al espacio que ocupaba el relleno. Ahora el resto de herramientas las iremos viendo con ejemplos. En Adobe Animate, al igual que cualquier programa de animación, se trabaja a través de frames o fotogramas en español. Acá, como podemos ver en la línea de tiempo, tenemos a este símbolo. Este símbolo nos indica que es un fotograma vacío. Está vacío ya que dentro de este fotograma no hay ningún dibujo ni objeto. A esta línea de tiempo la podemos ampliar la previsualización o reducirla con este cursor. Luego, con este botón, lo podemos regresar al predefinido. En mi caso, lo voy a ampliar un poco. El fotograma o frame vacío, desde el momento que trazamos algo, por ejemplo, trazo una línea, este cambia de color y se vuelve con este logo. Esto nos quiere decir que es un keyframe, en español un fotograma clave. Entonces, una vez que a un frame vacío le ponemos un objeto, este pasará a ser un keyframe, ya que quiere decir que es un frame con contenido. Ahora bien, los keyframes se pueden ampliar la exposición de estos. Por ejemplo, ahora como vemos, si trato de mover al cursor no puedo, ya que solamente está ocupando un keyframe. Acá en la parte superior vemos 1S. Esto quiere decir que es un segundo. También, como hemos configurado que sea en 24 FPS, este segundo está compuesto por 24 frames. También lo podemos llamar como 24 cuadros o 24 dibujos que contendrá a este segundo. Si lo deseamos ampliar, haremos un clic en cualquiera de estos frames para seleccionarlo y luego presionaremos la tecla F5. Con esto estaremos ampliando la exposición de keyframe. Como vemos, el símbolo de keyframe solo lo encontramos en el primer frame, en el resto no. Eso quiere decir que durante todo este tiempo no hay ninguna variación del dibujo. Está exactamente igual como lo tenemos. Entonces se llama exposición porque a este dibujo, a este keyframe, lo estamos exponiendo durante todo este tiempo en la línea de tiempo. Es decir, que duraría más de 1,5 segundos, casi 2 segundos. O hablando en frame, desde acá podemos ver que estamos en el frame 45 o en el fotograma 45. Quiere decir que la exposición de este fotograma clave es de 45 frames, 45 cuadros en los que dura. Ahora bien, en esta versión de Animate, como también a partir de la versión 2020, encontramos la incrustación de fotogramas en automático. Desde este control podemos, si hacemos un solo clic, seleccionar los tipos de frame que tenemos. Como les indiqué, se puede ampliar con fotogramas, que es la exposición de un keyframe, seleccionar un keyframe, o si no, insertar un fotograma clave vacío, es decir, un cuadro que no tenga ningún contenido. Luego en la parte inferior encontramos la inserción automática. Si tenemos seleccionado en la parte superior a fotograma clave, entonces tendremos la inserción de fotogramas claves automático. Eso quiere decir que si activamos los fotogramas en automático, ahora se insertarán fotogramas claves en automático, es decir, keyframes. Si por ejemplo muevo al cursor hasta el frame 30 y ahora dibujo otro vector, en automático se habrá creado otro punto, es decir, otro keyframe. Si movemos al cursor vemos que hasta el frame 29 no hay ninguna modificación. Y a partir del fotograma 30 ya existe esta nueva modificación. También podemos insertar fotogramas claves vacíos. Esto lo podemos hacer desde acá eligiendo fotograma clave vacío o con el shortcut F7. Si presionamos la tecla F7 se insertará un cuadro en blanco. Todos estos tipos de frames los podemos insertar con distintos atajos o shortcuts. Para fotogramas utilizaremos la tecla F5, para keyframes utilizaremos la tecla F6 y para fotogramas claves vacíos utilizaremos la tecla F7. Si ustedes están trabajando en una computadora y al presionar cualquiera de las teclas F, ya sea F5, F6, F7, no están pudiendo insertar, es porque su computadora debe tener el botón FN.
Para ciertas computadoras, dependiendo la marca y el modelo, los botones F funcionan conjuntamente con el botón FN. Es decir, si presiono el botón FN, V100 al presionar la tecla F estaría actuando. En cambio, en otras computadoras no necesitan el botón FN, que es el botón función, sino funcionan sin necesidad de activar dicha función. Como tenemos activado los fotogramas claves en automático, donde se ubique el cabezal, se creará un keyframe. Esto se puede modificar si agregamos otro trazo, se crea un keyframe, presionaré Control Z para deshacer, o si borramos o modificamos a este. Por ejemplo, si lo borro, también ya será un dibujo distinto, por lo que se crea en la línea de tiempo un keyframe. También si agarro la herramienta selección y lo modifico, también se estaría creando un keyframe. Ahora que ya saben la diferencia entre keyframe y fotogramas claves vacíos, si queremos eliminar cualquier parte de nuestros dibujos, lo ubicamos en el keyframe, luego lo seleccionamos al vector y lo suprimimos. Otra manera que podemos hacer es con clic derecho, buscamos la opción de borrar fotogramas. Así se borrará ese keyframe, pero pasará al siguiente. Es decir, se creará un espacio y solamente borrará el keyframe seleccionado. Para quitar o eliminar frames, los seleccionamos y luego presionamos el shortcut Shift F5. Para borrar keyframes, que se vuelvan en fotogramas con exposición del anterior keyframe, seleccionamos el keyframe y luego presionamos Shift F6. Ahora les explicaré también algunas opciones de trazado que tenemos con esta herramienta del pincel. Por ejemplo, para que ustedes lo noten, al tamaño lo voy a aumentar bastante más y trazaré un trazo. Ahora cambiaré de color. Para ello, selecciono en color. Podemos usar cualquier color de las muestras, o si no, haciendo clic en el círculo cromático, se nos abrirá un selector de color para que podamos seleccionar un color a mano alzada. Si dibujo una X, como vemos, el primer trazo quedó por encima y este se dibujó por atrás. Debido a que en sus opciones tengo seleccionado el pintado por detrás. Esto quiere decir que cualquier trazo que hago quedará por detrás de los demás. Por ejemplo, si vuelvo a cambiar de color a un azul y dibujo, este trazo queda por debajo de los demás trazos. Este es el método más recomendable que van a utilizar más al momento de dibujar. Luego tenemos el pintado normal. Con el pintado normal, si hacemos un trazado, por ejemplo, lo cambiaré de color a un fucsia. Al dibujarlo, vemos que este está cubriendo a los demás trazos. Entonces, cuando deseamos dibujar por encima, podemos utilizar este método. Luego tenemos la opción de pintar solo rellenos. El pincel dibuja utilizando rellenos. Es por ello que cuando seleccionamos todo se mezcla y no tenemos en sus propiedades opción para aumentar el grosor, ya que son rellenos. Esto lo podemos ver de una mejor manera si lo seleccionamos con la herramienta selección directa. Al seleccionarlo, como vemos, este trazo en realidad está cubierto de vectores, por lo que lo haría un relleno. Es decir, si lo modifico, podemos modificar el ancho de cualquiera de estos nodos, o la forma también. Es por ello que este pincel pinta rellenos, es decir, utiliza vectores para contornear. Y cualquier trazado que hagamos, al seleccionarlo, con la herramienta selección directa veremos que en realidad está contorneado. Pero si lo que deseamos es pintar con vectores y no con rellenos, tenemos otra opción, el cual es la herramienta pincel con la tecla Y. Al seleccionarlo, cambiando de color, si hago un trazado, por ejemplo, lo haré más grueso para que ustedes noten la diferencia. Si lo selecciono con la herramienta selección directa, veremos que en realidad es un solo vector. Entonces, con la herramienta Y podemos crear pinceladas, trazados con un solo vector. Y con la herramienta B estaremos dibujando rellenos. La que más se utiliza en la animación es la herramienta B, ya que nos permite modificar los vectores y sobre todo es menos procesamiento para la computadora. En cambio, cuando utilizamos en dibujos más complejos solo vectores, como es este caso, la computadora se puede ralentizar un poco más, ya que tendría que procesar varios vectores. Ahora, regresando a las opciones del pincel, tenemos el pintado de solo rellenos. Teniendo esto claro, por ejemplo, si selecciono un color amarillo y pinto, vemos que solo habrá pintado en los rellenos. No estaría pintando en el trazado, el cual es un vector, porque este sería un trazo, no un relleno. Pues cada vez que nosotros dibujemos con este método, solo se estarían pintando los rellenos. La siguiente tenemos el pintar detrás, que es la primera que vimos, y luego tenemos el pintar selección. Por ejemplo, seleccionaré todo, lo elimino, dibujo una forma, esta la voy a pintar de cualquier color, luego vamos a analizarlo cómo se pinta en Animate. Ahora con la herramienta selección, selecciono pintar selección. Esto nos permite, si seleccionamos un área, por ejemplo con la herramienta lazo, o cualquier herramienta de selección,
Al elegir la herramienta pincel, le cambiaré de color. Si pintamos, solo estará pintando, como vemos, dentro del área seleccionada. Lo cambiaré a otro color para que sea más visible. Selecciono un área y luego pinto. Por más que nos salgamos, solo quedará pintado lo que está dentro de la selección. Esto es muy útil al momento de que dibujamos sombras y luces. Y por último, encontramos pintar dentro. Eliminaré todo para explicarles. En pintar dentro, Animate detectará figuras cerradas y solo pintará dentro de esas figuras. Por ejemplo, dentro de esta figura selecciono el pintar dentro, luego voy a cambiar de color. Y si pinto desde adentro hacia afuera, veremos que solo se queda todo lo que está dentro del área. Esto es muy útil para detalles que queramos agregar dentro de partes cerradas o para pintar sombras y luces dentro de un objeto cerrado. Si ustedes se van a dedicar al mundo digital como profesionales, es recomendable que adquieran una tableta digitalizadora. Según el mercado, también son conocidas como tabletas gráficas. Acá tenemos tres tipos. La primera, que es una UJI, la cual es inalámbrica y funciona a través de Bluetooth. La segunda es una Tenmon de 10 pulgadas, pero totalmente cableada. Y la tercera es una Gaumon. Es un monitor gráfico la cual posee una pantalla digital. Cada una de ellas posee su propio lápiz, pero estos no son compatibles entre ellas, ya que cada uno posee distinta tecnología. Ahora en los lápices generalmente poseen dos botones, como son estos tres. En cambio, otros, como es este caso, poseen un solo botón. En todos estos casos, a través de su driver, se pueden personalizar con shortcuts a cada uno de los botones. Ahora pasando a las tabletas. Estas traen también botones de atajo, y dependiendo la marca será distinto el número de botones que estas traerán. Por ejemplo, la Gaumon trae 8 botones, en cambio la Tenmon y la UJI traen 10 botones. Todos estos botones se pueden personalizar a través del driver. Mi recomendación es que etiqueten los botones, ya que al ser tantos suele ser difícil diferenciar entre ellos. Luego, pasando a los lápices ópticos, generalmente vienen con puntas de plástico. En cambio, en otros modelos, como es el de la Samsung o Wacom, estas traen puntas blandas. En lo personal les recomiendo las puntas blandas, ya que son las más similares a dibujar en papel. Ahora todos los lápices suelen traer puntas de repuesto. Por ejemplo, en el caso del lápiz de la Tenmon, sus puntas vienen dentro del mismo lápiz. En cambio, otras marcas, como la del Gaumon, sus puntas de repuesto vienen en la base. Estas bases nos permiten apoyar el lápiz de manera vertical u horizontal. Estas puntas suelen durar entre 6 a 8 meses. Otro accesorio recomendado para el uso de tabletas es el guante de dibujo. Este sirve para deslizar la mano de una manera más suave sobre la pantalla. Y si la pantalla es táctil, el guante también ayuda a que la palma de la mano no interfiera con el reconocimiento del lápiz. Finalmente, mi recomendación es que adquieran una tableta para dibujar, ya que facilitará el proceso de dibujo como también ayudará a prevenir futuros problemas de muñeca por si usamos todo el tiempo mouse. Si su presupuesto les permite, la mejor opción siempre será un monitor gráfico, ya que permite ver lo que estamos dibujando. Pero las tabletas sin pantalla son también una muy buena opción, ya que son muy económicas y se pueden conseguir desde $30 en AliExpress, por ejemplo, y son fácil de acostumbrarse a dibujar con ellas. En mi caso me tomó un par de horas dominarla por completo cuando adquirí mi primera tableta gráfica. En la descripción les dejaré los reviews de las tabletas que he utilizado. Una vez conecten su tableta o monitor gráfico a su computadora, deberán de instalar el driver. Hecho esto, cuando vayan a las opciones de iconos ocultos de Windows, encontrarán el icono del driver que hayan instalado. En mi caso yo utilizo una Gaumon, así que tengo el driver de Gaumon. Estos drivers también se suelen poder descargar desde las páginas oficiales de las tabletas gráficas. La interfaz varía según la marca, pero en términos generales se puede hacer lo mismo. Lo primero que encontramos es la prueba de presión. En los lápices, si presionamos suave, dibujará una línea delgada, y cuanto más fuerte será más gruesa. El rango de presión que los lápices ópticos suelen admitir son 8191. Quiere decir que poseen 8191 niveles de presión. Desde estos parámetros, donde rojo es la mayor presión y negro la menor, podemos ajustar la sensibilidad del lápiz. También, si sus lápices ópticos poseen botones, desde acá los podemos personalizar y ajustar. Luego tenemos los ajustes de la tableta o del monitor. En el mío, acercándome a cada uno de sus botones, se pueden agregar shortcuts. Haciendo clic los podemos personalizar. También en la parte superior podemos customizarlo para que sea para todos los programas o para personalizarlo según el programa que estemos. Así, el driver de la tableta detectará de manera automática en qué programa estemos y los shortcuts podrán ir variando. También en la mayoría de las tabletas tenemos la opción para habilitar Windows Sync. Lo que hará Windows Sync es activar los parámetros que Windows trae para lápices ópticos. Dependiendo del programa y de nuestra computadora,
en ciertos casos los podemos habilitar como en otros los podemos deshabilitar. Una vez ya tengamos configurado al driver, podemos elegir cualquier herramienta de dibujo, por ejemplo la herramienta pincel. Luego nos vamos a sus propiedades y tenemos estas dos casillas. En la primera activaremos los niveles de presión y en la segunda activaremos los niveles de inclinación. Estos también se pueden desactivar dependiendo de lo que deseamos. Al activarlos tenemos dos parámetros. La del tamaño, que será el tamaño máximo, es decir, cuanto más fuerza ejerzamos al lápiz, hasta qué tamaño podrá llegar. En mi caso tengo hasta 15 puntos. Y el tamaño mínimo será el tamaño mínimo que alcanzará el trazado si es que no hacemos ninguna presión en el lápiz. Luego tenemos los niveles de suavizado. Los niveles de suavizado será donde 100, Animate ayudará a procesar los gráficos y le darán un suavizado, pero con menor precisión. Y 0 será mayor precisión, pero copiarán los defectos y no les darán ningún tipo de suavizado. Ahora ampliaré este panel haciendo clic en este botón. Luego haré doble clic para minimizarlos y dejar el panel de propiedades. Lo primero que les dije es, por ejemplo, si lo tenemos activados niveles de presión, si hago un trazado sin ejercer presión, este será muy delgado. En cambio, si lo hacemos el mismo trazado, presionando, ahora el lápiz llegará hasta los 15 puntos. Estos también se pueden combinar estos niveles de presión. Ahora presionaré Control Z para deshacer. Si mantenemos el nivel 100 de suavizado, eso hará, por ejemplo, si dibujo un cuadrado, le dará un suavizado que al acercar, como vemos en las esquinas, Animate lo procesa al trazado y le crea un suavizado dándole una redondez y borrando las imperfecciones que hayamos hecho por el pulso. Por ejemplo, si dibujo esta otra figura, Animate también lo procesa y les da una redondez en las esquinas y a las líneas las vuelve rectas. El suavizado es muy bueno según el trazado que estemos haciendo, pero para tener mayor precisión en ciertos dibujos lo tendremos que bajar, ya que si por ejemplo le bajo a 0, hago esta misma figura, Animate no procesará la imagen. Y si hacemos un zoom in, vemos que en el trazado de suavizado los trazos se ven limpios. En cambio, en el nivel 0, veremos que los trazados tienen cierto temblor debido al pulso. Entonces, si deseamos mayor precisión, lo acercaremos a 0 y con mayor suavizado lo llevaremos a 100. Un nivel ideal para trabajar es 90. En el mundo de animación existen diversas técnicas y tipos de animación. Una de las más utilizadas es la animación tradicional, o también conocida animación full frame. Se llama animación tradicional ya que fue con la que los estudios empezaron cuando creaban las animaciones a lápiz y papel. Ahora esta animación también es conocida como frame by frame, es decir, cuadro a cuadro. Claro que no es necesario que se dibuje un dibujo en cada cuadro, ya que generalmente en los estudios se trabaja en twos. Twos quiere decir que habrá un keyframe cada 2 frames. En un segundo, aunque esté conformado por 24 frames, este estaría conformado por 12 keyframes, es decir, por 12 dibujos claves. También es conocido que en los estudios anime suelen trabajar en threes. Esto quiere decir que habrá un keyframe cada 3 frames. Y ya para animaciones o ciertas partes de una animación en la cual hay mucho movimiento, como por ejemplo una pelea, en esta ya se haría la animación cuadro a cuadro, es decir, 24 dibujos por segundo. Teniendo esto en claro, ahora pasaremos a Adobe Animate para enseñarles el proceso de una animación tradicional. En la animación tradicional existen algunos procesos. El primero será el Walk Pass, o el pase en tosco en español. En este haremos un dibujo de nuestra animación, en el cual podemos determinar el timing, es decir, el tiempo de la duración de cada keyframe, y podemos determinar cuánto va a durar toda la animación. Una vez se termine el Walk Pass, pasamos al Line Art, en la que se dibuja toda la línea de arte, es decir, al dibujo, en que ya no está bosquejado, sino el personaje tal como debe ser. Finalmente pasamos al Clean Pass. En el Clean Pass haremos una limpieza de toda la animación, limpiando los trazos que nos sobren, agregando ciertos detalles y eliminando imperfecciones. Una vez la animación ya esté limpia, ya podemos continuar con el color. Comenzaremos a pintar los colores en cada frame y finalmente ya podemos renderizarlo, donde ya entraría la postproducción. Ciertos detalles de postproducción se pueden hacer en Adobe Animate y si lo desean pueden agregar algunos efectos en algunos programas de postproducción como Adobe After Effects o Adobe Premiere Pro. Finalmente terminamos con el ensamblaje, donde se agrega en un editor de video y audio, agregaremos los efectos de sonido, los audios, para ya renderizarlo en el video final. Entonces empezaremos con el Walk Pass. Esta capa le haré doble clic y la nombraré como Walk Pass.
Ahora selecciono la herramienta pincel. En sus propiedades la mantendré en un tamaño 15 y el mínimo en 0. El suavizado lo dejaré en 90 y tendré activados los niveles de presión e inclinación. Para dibujar, generalmente Raw Pass se hace en un color contrario al negro. En la animación se suele usar el color rojo, ya que el rojo no interfiere con el negro y esto nos permite fácilmente dibujar trazos encima del color rojo. En el Raw Pass tenemos que hacer un planteamiento de cómo va a ser la animación. Esta va basada en el storyboard, es decir, si ustedes quieren trabajar de una manera más profesional, primero tienen que hacer un storyboard donde a través de viñetas narrarán cada escena de toda la historia. Luego se puede pasar esta animación a una animación tosca, la cual solamente servirá para determinar la duración de los frames y el tiempo de cada escena. Esta se llama el animatic. Y hecho el animatic, ya pasamos a la animación que les mencioné. Claro que esto generalmente se utiliza en estudios y en proyectos animados. En lo personal les recomiendo que lo hagan, ya que así se trabaja de una manera más organizada y el resultado es mejor. Pero también ustedes pueden buscar su propio estilo y trabajar haciendo un bosquejo y luego pasándolo a limpio, ¿no? Para este ejemplo. Para tener más espacio en la mesa de trabajo, activaré el Vsauce de capa activa. Ahora dibujaré la silueta de un personaje. Este círculo será la cabeza, luego trazaré una X para determinar dónde está mirando y dónde irán los ojos, y lo dibujaré parado. Lo que vamos a hacer es que este personaje dé un salto y caiga a este lado. Si ustedes quieren mejorar en su animación, les aconsejo que estudien los principios de animación. Son 12 los principios mencionados en un libro de animación de Disney, en la que 12 animadores muy famosos decidieron plantear 12 principios, los cuales se deberían usar en cada movimiento de animación para que estos queden más creíbles y sobre todo atractivos. Esto les menciono porque si hacemos que el personaje dé un brinco y llegue acá, no se vería el movimiento real. Entonces, aplicando algunos principios de animación, primero este personaje tendría que tener una anticipación al movimiento, es decir, se tendría que preparar. Bajando un poco, una vez esté abajo, se prepararía y luego daría un salto. En este salto habría de pasar de un movimiento lento a un movimiento rápido, en lo que habría una aceleración y una desaceleración. Todo esto lo explico en un video dedicado, el cual lo dejaré en la pantalla por si ustedes lo desean ver. Ahora que en este primer frame tenemos dibujado este personaje, crearé otro. Haré un clic en el tercer frame y presionaré la tecla F7 para insertar un fotograma clave vacío. Así como vemos, en la primera posición tenemos una exposición de 2 frames y en el tercero pasa. Luego tenemos este botón el cual activa el papel de cebolla. En el papel de cebolla tenemos un rango, el cual lo podemos ampliar dependiendo de cuántos frames deseamos que se vean antes y después. Acá fácilmente podemos ver cómo está el personaje dibujado. Entonces, para hacer una anticipación, lo primero que vamos a hacer es dibujar las posiciones claves. Este personaje, lo vuelvo a repasar, lo primero que va a hacer es prepararse. Entonces, lo dibujo, luego selecciono con la herramienta selecciona la cabeza y le enviaré un poco por debajo. La siguiente posición sería los brazos se tendrían que flexionar, tenemos que mantener las proporciones, se haría un poco curvo el cuerpo y flexionaría las piernas. El otro brazo también se iría para atrás para la preparación. Selecciono todo el personaje con la herramienta selección y lo enviaré por abajo. Desactivo el papel cebolla y acá como vemos son posiciones claves. Entonces habría una preparación. Luego vuelvo a seleccionar, inserto un fotograma clave vacío con la tecla F7, activo el papel de cebolla, vuelvo a dibujar al personaje y en esta el personaje ya estaría saltando. Vemos que mientras salte mire ligeramente arriba, los brazos los mandaría para atrás. Si presionamos la tecla espaciador podemos invocar a la herramienta mano. Esta nos permite desplazarnos por la hoja. Luego dibujaría las piernas como saltando. Los pies estarían por detrás ya que se ha impulsado, igual con la otra mano. Ahora con la herramienta lazo selecciono a todo este dibujo que he hecho y con la herramienta selección lo desplazo. Los movimientos en la animación, es otro principio, se suelen hacer con movimientos circulares. Es decir, se trabaja en ondas. Para que tengan una idea, en la línea de tiempo creo una segunda capa, esta la renombraré guía. Para que se dibuje en toda esta capa y no solo en este keyframe, desactivaré por ahora los fotogramas claves automáticos y con otro color, elegiré el verde. Para tener 2 colores en mi paleta, presiono la tecla X. Y luego selecciono el color verde. Así podemos intercambiar entre 2 colores presionando la tecla X. Activaré el papel de cebolla, a rango lo ampliaré hasta el primer frame para ver todo el personaje. Y el salto deberá ser circular. Entonces acá es donde el personaje caería. A esta capa la voy a ubicar por debajo
para que se pueda ver. Y al rango del papel de cebolla lo vuelvo a dejar en un solo frame. A la capa guía me acerco a su capa y activo el candado. Esto bloqueará la capa, así no puedo modificar a dicha capa. Luego selecciono la capa de VowPass donde estamos trabajando, vuelvo a activar Vbisoft de capa activa para que no me ocupe espacio, y entonces selecciono a mi personaje. Luego con la herramienta transformación libre, lo podemos rotar y lo ubicaré en esta parte. Entonces, como podemos ver, hay una anticipación, el personaje se arrodilla y luego salta. Acá será un movimiento mucho más rápido, por lo que dibujaré en el siguiente frame con F7. Ahora presiono la tecla X para regresar al color rojo. Vuelvo a dibujar a este personaje. Regreso, vemos que la capa guía no tiene una exposición hasta el frame 6, así que momentáneamente lo creceré con la tecla F5 para que esté expuesto este frame durante todo este segundo. Vuelvo a seleccionar el VowPass. Ahora vuelvo a dibujar al personaje y esta vez estaría ya aterrizando. Entonces, para aterrizar, el personaje se movería para este lado, los brazos los subiría. Y esta sería la siguiente posición clave. La selecciono, luego con la herramienta transformación libre. Recuerden que estamos manteniendo más o menos las proporciones. Con esta herramienta también podemos redimensionar, si así lo deseamos. Y si mantenemos presionada la tecla Alt, podemos redimensionarlo bloqueando el lado opuesto. Entonces el personaje estaría por esta parte, justo a punto de aterrizar. Entonces el personaje se baja, salta y acá aterrizaría. Luego inserto otro fotograma clave vacío con F7, vuelvo a activar el papel de cebolla. Ahora deseo que el personaje caiga, pero también tiene que haber una reacción a este movimiento. Es decir, tiene que haber un rebote debido al salto. Entonces el personaje se tendría que achicar, se puede decir, se achataría y luego recuperaría la forma normal, ya que esto es una animación, un dibujo. Y este es parte de los principios que les he mencionado. Dibujo la cabeza, al aterrizar estaría mirando ligeramente para abajo, los brazos bajarían, y entonces dibujaría una pose como que el personaje está aterrizando. Lo selecciono con la herramienta selección y luego lo desplazo hasta esta parte. Y finalmente, después de que el personaje aterriza, recuperaría su tamaño original. Entonces, inserto otro fotograma clave vacío con F7 y lo dibujaré al personaje. Esta vez ya estaría con la cabeza erguida, estaría mirando al frente, lo subo un poco y lo dibujo ya en posición erguida. Desactivo el papel de cebolla. Luego, para previsualizarlo y acomodar la pantalla, elijo mostrar fotograma. Y como vemos, ya tenemos esta pequeña animación. Para reproducirlo podemos hacer clic en este símbolo de play o si no con la tecla Enter. Como vemos, es muy rápido. Si queremos repetir la reproducción de nuestra animación, activamos el reproducción en loop o reproducción en bucle o indefinida. Con esta se activa un rango, lo voy a ampliar el rango justo hasta donde termina animación y al darle Enter se crea una reproducción como si fuera en GIF. Obviamente acá ya tenemos que modificar el timing y luego ya comenzar a agregar los detalles. Pero se podría decir que el VowPass ya está. Ahora que ya tenemos bosquejado en la capa de VowPass a toda la animación, podemos continuar con el proceso de Line Art. Eso quiere decir que comenzaremos a dibujar al personaje por encima de esta estructura. Para poder dibujar encima y que este tenga un poco de transparencia, nos dirigimos a la capa, a la cual queremos bajarle la opacidad o transparencia y hacemos clic derecho. Luego elegimos propiedades y activamos opacidad. Desde acá podemos elegir la transparencia u opacidad que deseemos. Luego, para cambiar entre esta opacidad y la vista al 100%, mantenemos la tecla Shift y hacemos clic sobre este icono. Así regresará a su opacidad original o si no, a la opacidad baja. Ahora bloquearé la capa haciendo clic en el candado. Entonces, como esta capa guía ya no la necesitamos, la voy a seleccionar y la voy a eliminar, quedándome únicamente con la capa de VowPass. Ahora crearé una nueva capa haciendo clic en el signo de más y en esta comenzaré con un lápiz negro a dibujar por encima de esta estructura a mi personaje. Para tener más espacio en el área de trabajo, seleccionen esta capa en la cual voy a trabajar y luego activo la vista de capa activa. Recuerden que los zoom in o zoom outs los hacemos con el scroll del mouse manteniendo la tecla control. Ahora comenzaré a dibujar. Ahora que ya tengo dibujado a mi personaje en esta primera posición clave, moveré al cabezal hasta el siguiente keyframe.
Acá seleccionaré al frame e insertaré un fotograma clave vacío con la tecla F7. También, para tener presente cómo es mi personaje, activaré el papel de cebolla. Este papel de cebolla, su rango, lo mantendré en un frame por atrás y un frame por delante. Vuelvo a activar la vista de capa activa y ahora tengo que adaptar a mi personaje a esta posición. Un truco que podemos hacer, y para eso se utiliza el papel de cebolla, es primero dibujar a la cara del personaje, claramente modificando, por ejemplo, la orientación de la vista y la expresión, y luego seleccionar a esta cara y ponerla en la nueva posición. Como vemos, se está preparando para la anticipación, así que haré que cierre un poco los ojos, que mire un poco más arriba. Las orejas también para la anticipación, ya que este es un personaje animado. Primero la dibujo y luego lo selecciono con la herramienta lazo. Luego selecciono la herramienta transformación libre. Muevo al punto de anclaje hacia este lado y haré que la oreja esté ligeramente levantada. Ahora que ya tengo repasado a la cara con la nueva expresión, la selecciono con cualquier herramienta de selección y luego lo ubico en la nueva posición. Ahora continuaré dibujando todo el cuerpo para que se amolde a esta posición del Faux Pas. Es importante en este tipo de movimientos, debido a que el personaje se está inclinando para tomar el impulso, los pies se deben mantener en la misma posición. Eso quiere decir que ahora dibujamos el pie flexionado, pero deberán seguir en la misma posición original. Con esto ya tenemos la siguiente posición. Pasa de estar el personaje en una posición erguida, a cerrar un poco los ojos y prepararse para el salto. Ahora pasamos a la siguiente. Vuelvo a mover el cabezal y selecciono un fotograma clave vacío. Esto lo haré para cada una de las posiciones. Con esto ya terminé todas las posiciones claves. Ahora eliminaré a la capa de Faux Pas, ya que está terminada las posiciones claves con el personaje. Como vemos, el personaje tiene una anticipación para dar el salto y aterrizar. Pero si lo reproduzco, primero veremos que es muy rápido como para apreciar la animación. Luego vemos que otras posiciones cambian de manera muy abrupta, por lo que se ve la animación como entrecortada. Entonces, en este paso lo primero que vamos a hacer es determinar el tiempo, es decir, la duración de cada pose clave. Esto se denomina en la animación timing y spacing, ya que se determina el tiempo y el espacio entre los keyframes. El personaje estaría parado. Para que se aprecie un poco más, seleccionaré a un keyframe y aumentaré la exposición de este keyframe. En otras palabras, selecciono este keyframe y aumento frames para que este keyframe permanezca por más tiempo. Luego, en la siguiente pose, el personaje se inclina y de ahí da un salto. Podemos hacer un suavizado de animación. Para que ustedes me comprendan, voy a crear un recuadro de animación que se llama chart. El chart sirve para determinar la velocidad en el timing y spacing. Este lo voy a hacer de color verde, para que se distinga. Lo primero que haré es trazar una línea en toda la animación. Entonces activo el papel de cebolla y arranco el aumento para ver toda la animación. Este será el chart. También se puede hacer de manera más pequeña. Este representará a toda la animación. Empezamos con una posición clave. Esta sería la representación en el chart de una posición clave. Luego tenemos, por bastante tiempo mantenemos a esta posición clave hasta pasar a la anticipación. Entonces la siguiente pose clave sería por acá y luego voy a dibujar una más en la que el personaje ligeramente baje para de ahí tomar el impulso y saltar. Este movimiento sería lento, pero estaría mucho más cerca en relación a la exposición de la primera posición. Entonces, a esta nueva posición la dibujaré un poco más cercana. Como vemos, primero entre la primera posición, que sería esta, luego vendría la segunda posición clave, luego dibujaremos un tercero que será mucho más sutil, pero estaría más pegado a su keyframe. Luego haríamos que salte. A esta posición 3 la vamos a mantener un tiempo hasta que ya dé un salto, que sería la posición 4. Entonces estamos dejando más o menos en el triple del espacio que hay entre la posición 2 y la posición 3. De ahí se vería el personaje que está ya saltando y aterrizando. Acá nos faltaría un dibujo en el medio para que se vea más fluido, por lo que estos movimientos serían mucho más cercanos. Finalmente el personaje aterriza, que sería la posición 7, y se levantaría. Entonces nos faltaría un dibujo para que los ojos estén totalmente cerrados y luego el personaje ya abra los ojos y esté totalmente erguido.
Entonces la posición final sería la 9, la cual ya se mantendría. Entonces acá ya podemos ver más o menos el spacing que va a haber entre cada keyframe y el tiempo de cada exposición de keyframe, es decir, el spacing y timing en la animación. Más adelante van a comprender mejor este recuadro. Esta capa donde hemos dibujado todo este chart, lo renombraré como chart. Luego la bloquearé. Esto nos determina más o menos cuánto espacio tiene que haber entre cada posición. Para que comprendan de una manera mejor, seleccionando a la capa chart, haremos que esta posición sería la número 1. Luego habría un espacio y pasaría a la segunda posición. Para que cada vez que haga una modificación se cree un keyframe, activaré los fotogramas clave automático. Ahora selecciono este y lo borro. Así se crea un keyframe. Este sería la posición 2. Luego dibujaría una 3, que es la que me estaría faltando. Luego pasaríamos a la posición 4. Nos faltaría dibujar la posición 5. Este sería la 6. Luego, cuando aterriza, sería la 7. Dibujaríamos la 8 y finalmente la última posición sería la 9. Ahora para reproducirlo presionaré la tecla Enter. Como vemos se mantiene en la 1, luego pasa a la 2, nos falta dibujar la 3, pasamos a la 4, nos falta dibujar la 5, pasamos a la 6, aterriza en la 7, nos faltaría dibujar la 8 y levantaría la 9. Estas serían las posiciones claves, los keyframes. Ahora vamos a aumentar los que nos faltan, que sería el 3, el 5 y el 8, los cuales serían para comunicar y que servirían como dibujos de transición entre una posición clave y otra. A esto se les denomina in between, ya que queda entre dos posiciones clave. Entonces, la primera que nos faltaría es la posición 3. Entonces, pasamos a la 2 y luego dibujaría la 3. Bloqueo la capa chart, luego selecciono la capa donde estamos dibujando animación, por lo que la renombraré como animación. La selecciono e inserto un fotograma clave vacío. Ahora activo el papel de cebolla. A rango lo mantengo uno por delante y otro por atrás. Y acá haríamos que haya un suavizado. Es decir, que en el movimiento él solamente se mueva ligeramente. Por lo que vamos a dibujar esta misma posición, pero un poco más de cuclillas. Entonces, como vemos, acá ya tenemos un suavizado, ya que el movimiento es muy suave en la velocidad de pasar de esta posición a esta otra. Ahora para darles más movimiento vamos a tratar de trabajar en Fuse. Entonces esta parte, selecciono este keyframe y le aumento la exposición con F5. Así el keyframe dura 2 frames, es decir, aumento un fotograma. Ahora como vemos, este sería la posición 3. Y entre pasar de la posición 3 a la 4 hay el triple de tiempo entre la 2. Entonces también vamos a aumentar, pero mucho más, para que se vea la anticipación del personaje. Aumentaré frames con F5. Entonces acá ya el personaje se ve que se está preparando y de ahí dará un salto. Entonces acá dibujaremos en el cuadro del chart. Obviamente esto es para fines explicativos, no es necesario que ustedes lo hagan, pero para que comprendan. Esta sería la posición 3. La siguiente sería la 4. Ahora estaríamos pasando de frente a la posición 6. Por lo que nos faltaría el in-between 5, que sería una transición entre este keyframe y este otro. Así que selecciono estos keyframes y aumento un fotograma con F5. Ahora en la capa de animación donde voy a dibujar, selecciono e inserto un fotograma clave vacío. Activo el papel de cebolla, bloqueo la capa del chart y acá tengo que dibujar una transición entre este y este otro. Se llama también in-between porque el dibujo irá entre estos dos. Entonces, al igual como les enseñé, primero dibujaré la cara de este personaje y luego lo reubicaré en el medio. Ahora que ya lo tengo dibujado, lo selecciono y lo ubicaré en el medio de los dos. Como siempre, tratando de hacer arcos. Acá reubicaré a las pupilas, ya que el personaje estaría comenzando a mirar abajo. Ahora dibujaré el resto del cuerpo. Y acá ya tendríamos listo a este in-between. Este correspondería a la posición 5. Entonces pasaríamos de la pose 4 a la pose 5 y a la 6. Este estaría sirviendo como transición entre estas dos posiciones claves. Obviamente, si ustedes le dedican más tiempo, pueden afinar mejor los dibujos, ya que esto solo lo estoy haciendo de la manera más rápida para poderles explicar y que se entienda la idea. Ahora pasamos a la posición 6. Esta pertenecería ya a la posición 7 y esta última sería ya la posición 9.
por lo que nos falta un último in-between, que sería la posición 8. Así que selecciono estos keyframes y aumento fotogramas con la tecla F5. Luego bloqueo la capa del chart y en la capa de la animación inserto un fotograma clave vacío, activo el papel cebolla y ahora dibujaré el in-between. El in-between deberá comunicar entre esta posición, que el personaje está con las piernas flexionadas, y la del personaje totalmente erguido. Como vemos, en la posición 7 el personaje comienza a cerrar los ojos y en la 9 ya está totalmente abierto, por lo que la posición 8 tendría que estar con los ojos cerrados, para que haya una transición entre el ojo medio cerrado, cerrado y luego abierto. La boca pasa de estar media abierta a estar totalmente cerrada, así que también para dibujar esta transición, la boca tiene que estar ligeramente abierta. Las orejas, como se estaba impulsando y acaba de caer, el personaje está con las orejas inclinadas hacia arriba, luego están en una posición normal. Entonces el personaje al levantarse por la inercia tendría que las orejas bajar, ya que este es un personaje animado y tiene movimiento en las orejas. La antena también tendría que ir ligeramente para atrás como acción complementaria al movimiento. Ahora selecciono esta cara y lo ubicaré entre las dos. Como vemos, el verde representa al dibujo posterior y el azul corresponde al dibujo anterior. Entonces, entre ellos, tengo que dibujar el in-between. Ahora continuaré dibujando el cuerpo. Como vemos, en todo el trazado que estoy haciendo del in-between, los dibujos, como la cara, ahora el brazo, estará entre los dos dibujos. En la capa del chart, escribiré 8, ya que este pertenece al movimiento 8. Ahora vamos a ver si el tiempo de exposición de cada posición es la adecuada. Al parecer se ve bien, pero faltaría un poco de rebote y de acciones complementarias. Como las orejas se están levantando rápido, lo primero que voy a hacer es que a lo que aterrice, esta posición dure 3 frames, así que presionaré la tecla F5 2 veces para aumentar 2 frames. Luego, a lo que se está levantando, haré que dure 2 frames, es decir, esta durará 3 frames y la siguiente 2 frames. Y en la última, por lo que se está levantando rápido, haré que las orejas suban y bajan ligeramente como un movimiento rebote complementario a toda la acción. Así que, más adelante selecciono unos frames e inserto fotogramas con F5. Al rango de reproducción, para previsualizarlo, también lo aumentaré a toda la animación. Este que sería la posición final, selecciono su keyframe y lo desplazaré más adelante. Acá dibujaré una igual a la 9, así que la duplico manteniendo la tecla Alt. Al arrastrar, estaré duplicando el keyframe. Lo que acá voy a variar son las orejas, así que con la herramienta lazo selecciono las orejas y con transformación libre las voy a girar. A esta la voy a volver a dibujar. Y finalmente inserto otro fotograma clave con F6 y bajaré ligeramente la antena y a las orejas también. Entonces ya tendríamos una pequeña animación de rebote. Entonces la animación ya no terminaría en la pose 9, sino la siguiente sería la 10 y esta última sería la pose 11. Acá ya podemos ver más o menos de acuerdo a este chart cómo sería toda la animación. Presionaré Enter para previsualizar. Ahora que ya tenemos terminada la animación, pasaremos al Clean Pass. El Clean Pass, en español, el pase limpio, corregiremos todas las fallas que tengamos y también trataremos de cerrar todos los trazos para que no queden abiertos y sea más fácil el proceso de pintar. Acá ya no necesitamos el chart, así que lo selecciono y lo elimino. Por ejemplo, uno de los errores que acá tenemos es que, como vemos, en la primera pose el personaje posee rodillas. Y a partir de la segunda me olvidé de dibujarlas y en el resto de animación ya no tiene rodillas. Entonces lo que voy a hacer es en cada uno de los keyframes ir corrigiendo fallas como estas. Para que pasemos por la línea de tiempo entre keyframes, podemos seleccionar estos controles. Con este podemos avanzar al siguiente keyframe o con este podemos retroceder al anterior keyframe. Esto también lo podemos hacer con los shortcuts Alt, o Alt punto. Entonces comenzaré a limpiar a todo el dibujo. Ya le hice una limpieza, es decir, ya terminé Clean Pass. Ahora pasaremos a pintar al personaje. Para ello tengo el panel color y el panel muestras. Estos dos serán los paneles que más voy a utilizar. Recuerden que si alguno de estos paneles ustedes no lo encuentran, pueden ir a la ventana, buscarlos y activarlos desde acá.
El panel muestras nos tendrá varias muestras predeterminadas. También podemos instalar nuevas o crear nuevas. Por ejemplo, para nuestro personaje vamos a crear su paleta de color. Necesitamos el color para sus orejas, ojos y todo el personaje en sí. Así que lo que voy a hacer, voy a importar al escenario un dibujo que tengo de mi personaje desarrollado. Para importar podemos irnos a archivo y luego buscar importar y seleccionamos importar a escenario. Esto también lo podemos hacer con control R. Así se nos cargará el explorador, buscamos a nuestro personaje o al archivo que deseamos importar y se importará de manera automática. Voy a seleccionar los colores de este personaje que tengo para usarlos en mi personaje que hemos dibujado. Crearemos una nueva carpeta para crear una nueva paleta de color o una nueva muestra. A esta la voy a renombrar como Fitoteg. Luego la seleccionamos y hacemos clic en crear nueva paleta vacía. Ahora utilizaremos la herramienta cuentagotas. Su shortcut es la tecla I. Esta sirve para seleccionar colores. Por ejemplo, selecciono el color verde de los ojos. Una vez seleccionado, desde el panel color, podemos ver el código de dicho color, que es el 05C405. Cada color tiene un código único. Y como ya lo tengo seleccionado, en el panel muestras selecciono la paleta. Luego hago clic en más y así se añadirá este color a la paleta. Luego voy a seleccionar el color de todo el cuerpo, que es el plomo. Selecciono esta paleta y hago clic en más. También el plomo oscuro para ciertas partes del cuerpo. Selecciono y lo agrego. Finalmente agregaré el naranja de las antenas. Como ya tengo los colores, ya no me interesa este personaje, así que lo selecciono y con la tecla suprimir lo elimino. Este panel muestras lo arrastraré y lo ubicaré al lado del panel de color. Ahora para pintar utilizamos el bote de pintura. Para pintar vamos a utilizar la herramienta bote de pintura. Su shortcut es la tecla K. Esta podemos seleccionar el color ya sea en el panel color o si no con el panel muestras. Al seleccionarlo podemos colorear con un solo clic. También si hacemos un solo clic y arrastramos, este irá pintando a todas las áreas que encuentre figura cerrada. Voy a deshacer con control Z. También poseemos algunas opciones para cerrar huecos. Acá les voy a enseñar. Por ejemplo, acá tenemos una figura totalmente cerrada. Luego una, la cual la voy a dejar ligeramente abierta. Una, le voy a dejar un poco más de espacio en relación a esta otra. Y una, la cual va a tener mucho más espacio. Ahora elijo la herramienta bote de pintura. Y como vemos en una figura cerrada lo pinta sin ningún problema. Pero las demás, al no estar cerradas, el bote de pintura no las puede pintar. Entonces encontramos las opciones del bote de pintura, que son opciones para el tamaño de hueco. Si los huecos son pequeños, seleccionamos esta opción. Esta, como vemos, ha detectado el hueco pequeño y lo ha rellenado. Pero en huecos más grandes no los logra detectar. Así que, para la siguiente tenemos la opción de cerrar huecos medianos. Con esta detecta este hueco. Y cuando el hueco es mucho más grande, podemos elegir el cerrar huecos grandes. Así podemos cambiar de las opciones para pintar ciertas áreas que no estén bien cerradas. Lo aconsejable es que siempre procuren de que sus dibujos estén bien cerrados para no utilizar las opciones de cerrar huecos de bote de pintura, ya que a veces Animate no interpreta bien el cierre de hueco y puede crear ciertas figuras las cuales no se verían bien. Como también puede dejar de pintar áreas, ya que cualquier imperfección la estaría detectando como un hueco. Por lo que les sugiero que procuren mantener todos sus dibujos cerrados. Dicho esto, ahora comenzaremos a pintar. Para pintar una animación es aconsejable pintar por color en cada keyframe. Es decir, por ejemplo, tengo seleccionado el color de las antenas. Entonces pinto las antenas de mi robot. Ahora, en vez de pasar por los demás colores, seguiré pintando en cada uno de los keyframes, pasando entre keyframes, ya sea con estos controles o con los shortcuts que les enseñé. Entonces pasamos y así podemos pintar de una manera muy rápida, ya sea haciendo clic o clic y arrastrando. Ahora que ya terminé de pintar todos los keyframes, las antenas, selecciono el siguiente color, por ejemplo el verde, y comienzo a pintar todos los verdes de mi personaje. Así continuaré hasta terminar de pintar a todo el personaje. Ya tengo terminado el color de toda la animación. Ahora, si lo deseamos, podemos agregar algunos detalles. Por ejemplo, al momento que salte, dibujaré un par de onomatopeyas. Y con eso ya estaría terminada una animación tradicional. Como hemos visto, el proceso de una animación tradicional es tedioso y sobre todo requiere de tiempo
y paciencia. Pero los resultados son muy buenos. Pero Animate también nos permite crear animaciones en otro estilo, el cutout, el cual puede ser mucho más rápido. Ahora pasaremos a la animación cutout si a ustedes no les gusta dibujar en cada cuadro. Ahora que ya saben todo el proceso de una animación tradicional, antes de empezar con la animación cutout, deben de entender los símbolos en Animate. Para ello vamos a crear una escena. Si ustedes no encuentran el panel escenas, pueden ir a la ventana, buscar escenas y desde acá activarlo, o si no, con el shortcut Shift F2. Desde acá tenemos la escena. Esta puede servir para segmentar nuestra animación en distintas escenas o también para distribuir la animación en distintas escenas, como lo vamos a hacer ahora. Por ejemplo, en esta escena la he renombrado como animación tradicional. Ahora haré clic en el símbolo de más y crearé una nueva escena. Esta crea su propia línea de tiempo y estará totalmente vacía. Es algo así como las mesas de trabajo en Photoshop o Illustrator. A esta la voy a renombrar como símbolos. Hay ciertos objetos que podemos dibujar en Animate, los cuales se pueden convertir en símbolos, y estos nos brindarán posibilidades grandes para la animación cutout. Por ejemplo, si dibujo un círculo, si lo selecciono, no puedo crear ninguna animación con este ya que es solamente un relleno con su trazado. Pero si lo selecciono y luego lo convierto en un símbolo, esto lo podemos hacer seleccionándolo y luego yendo a modificar y encontramos la opción de convertir en símbolo. O si no, con el shortcut F8. Se nos cargará una ventana. Este, por ejemplo, lo voy a renombrar como círculo verde. Luego, acá tenemos el tipo de símbolo: clip de película, botón o gráfico. Para resumirles, gráfico es con el que se trabaja para la animación, ya que nos permite crear animaciones y luego renderizarlas en un video MP4. Botón es si deseamos crear una acción en el símbolo, es decir, por ejemplo, que este círculo funcione como un botón. Y clip de película nos servirá para reproducirlo en una página web o en una previsualización HTML5. Como vamos a trabajar en animación, lo selecciono como gráfico. Al lado tenemos el registro. El registro nos sirve para colocar al símbolo dentro de la nueva hoja, ya que al crear un símbolo, este tendrá su propia línea de tiempo, como también su propia hoja. Entonces, lo recomendable es que siempre lo mantengamos en el centro. Luego, en carpeta es para ubicarlo y distribuirlo con el panel biblioteca. Ahora haré clic en aceptar. Al seleccionarlo, si le hago doble clic, veremos que estamos dentro de un símbolo y este símbolo se llama círculo verde. También, si nos vamos al panel biblioteca, desde acá encontraremos al símbolo que hemos creado. Este logo que encontramos al lado nos indica que es un símbolo gráfico y se puede usar varias veces. Por ejemplo, desde acá lo arrastraré un par de veces. A cada uno de ellos los podemos modificar, como por ejemplo, redimensionar, sesgar o distorsionar. Sin embargo, estos no estarían perdiendo las propiedades y seguirían manteniéndose como un solo símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo editamos, hago un doble clic y por ejemplo, a este lo alargo, en efecto, como vemos, todos los demás también se cambiarán, ya que aunque los hemos distorsionado en la escena principal, estos siguen siendo el mismo símbolo. Por ejemplo, si a este le dibujamos una X, para poder dibujar encima de él, al modo de pincel lo cambiaré a pintar solo rellenos. Apenas le dibujo, como vemos en todas las demás partes donde hayamos usado el símbolo, también se efectúa este cambio que hemos hecho. Esa es una de las posibilidades que nos permite Animate. Por ejemplo, si estamos haciendo un paisaje donde hay un edificio con varias ventanas, a cada ventana la podemos convertir en un símbolo. Así si queremos editar, bastará con editar una de ellas y en automático se cambiarán todas las demás. Pero esto no es solo la única posibilidad o ventaja que nos permite los símbolos, ya que en Animate existe la posibilidad de crear animación a través de cutout. Eliminaré los demás símbolos, para ello los selecciono y luego toco la tecla suprimir. A este símbolo es con el que vamos a trabajar. Para crear animaciones automáticas utilizando Adobe Animate, existen las interpolaciones. Para ello, en la línea de tiempo, alargaré la exposición de este keyframe, es decir, aumentaré frames, por ejemplo, hasta el frame 35 y presionaré la tecla F5 para insertar los fotogramas. Luego tengo activado la inserción de fotogramas clave automático, para que apenas lo modifique a este, se cree su fotograma clave automático. Ahora moveré el cabezal hasta el final. Selecciono este símbolo y lo voy a desplazar en línea recta. Para poderlo desplazar en línea recta, presiono la tecla Shift. ¿Sí? Podemos mover en línea recta, ya sea horizontal o vertical. Y lo desplazo hasta esta parte. Como vemos, la posición A empieza en el frame 1. Y la siguiente posición sería en el frame 35. Pero no existe una transición. Si lo hiciéramos esto con una animación tradicional, tendríamos que ir dibujando o desplazando al símbolo en cada frame para dar la ilusión de movimiento.
Pero al ser un símbolo podemos utilizar las interpolaciones. Por ejemplo, selecciono cualquier frame que esté entre los dos keyframes y luego haré clic derecho y buscaré las opciones de interpolación. Acá encontramos tres opciones. La que nos permite este tipo de símbolo es la creación de una interpolación clásica o la creación de una interpolación de movimiento. Por ejemplo, si creamos una interpolación clásica, vemos que en la línea de tiempo se ha creado una flecha de color morado. Esto nos indica que se ha creado una animación entre el punto A y el punto B. Ahora si lo muevo, vemos que ya se creó dicha animación. Este movimiento también se hace en base al punto de anclaje. Recuerden que para modificar el punto de anclaje lo hacemos con la herramienta transformación libre. Si por ejemplo al punto de anclaje lo muevo a este lado y al final también lo muevo en el mismo lado, ahora el movimiento será en relación a dicho punto de anclaje. Ahora, como hemos podido ver, existen tres tipos de interpolación. Eliminaré este keyframe seleccionándolo y luego presionando Shift F6. Tenemos las interpolaciones clásicas, las interpolaciones de movimiento y las interpolaciones de forma. Las primeras, las que se utilizan más en la animación, es la interpolación de movimiento y la interpolación de forma. Para ello, en la línea de tiempo voy a crear otra capa y este mismo símbolo lo duplicaré en este lado. Lo podemos hacer de varias formas. Una de ellas es seleccionando la capa, luego clic derecho y elegimos duplicar capa. Otra es seleccionando el símbolo, copiándolo con control C y luego seleccionando la capa y pegándolo con control V. Si deseamos que se pegue en la misma posición, lo hacemos con control Shift V. Finalmente, otra manera es seleccionar este keyframe y luego manteniendo la tecla Alt, duplicarlo. Lo voy a desplazar hacia abajo manteniendo la tecla Shift para que se desplace de manera recta. Ahora a este primero lo voy a renombrar a su capa como una interpolación clásica. Al segundo lo voy a renombrar como una interpolación de movimiento. Ordenaré estas capas para que estén en el mismo orden de las figuras. Ahora, en la primera, interpolación clásica. Para que ustedes comprendan, crearé otra capa. Esta la voy a renombrar como text. Y con la herramienta texto, escribiré interpolación clásica. Luego selecciono todo el texto y en sus propiedades podemos cambiarle la fuente, el tamaño y el color. Este será la interpolación clásica. Luego mantengo Alt, lo duplico y con Shift lo desplazo en línea recta. Este otro en cambio será una interpolación de movimiento. Bloqueo esta capa ya que esta solo es para que ustedes vean cuál es la diferencia. Para crear el mismo movimiento vamos a utilizar distintas interpolaciones. La interpolación clásica. Primero partimos de una ubicación A y luego en la línea de tiempo tenemos que elegir otra ubicación y desplazarlo. En automático se creará su keyframe ya que tenemos la inserción automática de keyframes y para crear la animación luego lo seleccionamos e insertamos una interpolación clásica. Esto también lo podemos hacer seleccionando y en los controles de cronología encontraremos las inserciones de interpolación. Desde acá también se puede insertar, cualquiera de las dos maneras, las que sea más sencilla para ustedes. Entonces, como vemos, ya en la primera ya tenemos una interpolación clásica. En cambio, en la segunda funciona de manera distinta. Primero tenemos que convertir a su línea en una interpolación de movimiento. Para ello seleccionamos y luego elegimos crear interpolación de movimiento. Como vemos, toda la capa se vuelve de color amarillo. Esta, en cualquier punto que lo movamos, se creará de manera automática la animación. También podemos divisar la línea de movimiento o el trazado de movimiento. Tenemos la misma animación, pero creada de maneras distintas. A estas también le podemos agregar rotación si así lo deseamos. Por ejemplo, para que rote la interpolación clásica, seleccionamos a cualquier frame que esté dentro de la interpolación, luego nos vamos a sus propiedades, y dentro de las propiedades de fotograma encontramos las opciones de interpolación. Desde acá, por ejemplo, si deseamos que gire, podemos elegir en sentido a las agujas de reloj o contrario a las agujas, ¿no? Y desde acá podemos seleccionar cuántas veces queremos que rote. Por ejemplo, lo dejaré en 2. Ahora, como vemos, ya tiene ese movimiento y junto con ello ya está girando la primera. Ahora, para la segunda, que es la interpolación de movimiento, igual seleccionamos un frame de la interpolación y luego en sus opciones de fotograma encontramos también las opciones de interpolación. Desde acá también podemos elegir girar. Elegiré en sentido de reloj y en este también lo colocaré por 2. Y desde acá también podemos modificar el ángulo. Así como vemos, tenemos una animación muy fácil de crear con distintos modos. Ahora les enseñaré algunas diferencias que hay entre los dos. En la primera, la interpolación clásica, como les comenté, primero tenemos que crear un keyframe con el movimiento de destino. La ventaja de este es que nos permite en cualquier parte cambiar la animación a un frame normal. Por ejemplo, si desde acá
selecciono y creo un fotograma clave con F6, alargaré todas las exposiciones con F5. Desde acá, si yo deseo, puedo agarrar, cambiarlo de posición a este sin que se vea afectado por el anterior, o simplemente eliminarlo y desde acá ya insertar cualquier objeto o trazado distinto, de una manera muy sencilla. Y luego, si lo deseamos, podemos volver a seleccionar, insertar al símbolo y crear una animación. Entonces, como vemos, acá teníamos esta animación, luego pasamos a un dibujo y luego retomé la animación. En cambio, en una interpolación de movimiento, toda la línea se vuelve una interpolación de movimiento, por lo que fácilmente podemos crear nuevas animaciones moviendo al objeto, pero no se podrá independizar un keyframe respecto al anterior. Por ejemplo, si deseamos hacer lo mismo, que en este yo seleccioné y luego dibujé otro movimiento, desde acá si lo selecciono y presiono la tecla suprimir, lo elimino, pero como notamos se elimina de toda la línea de tiempo. No podemos hacerlo, presionar el control Z, no podemos hacerlo como en la interpolación clásica, que en cualquier momento podemos eliminar la animación y empezar una nueva. Esa es una ventaja que posee la interpolación clásica frente a la interpolación de movimiento. Pero una ventaja que posee esta es que al ver el trazado de movimiento, a este lo podemos modificar. Esto lo haremos con la herramienta selección, pero nos acercamos hasta que el cursor cambie con una línea abajo. Esta nos permitirá modificar al trazado de movimiento. Por ejemplo, le doy una curva y ahora el símbolo seguirá a dicho trazado. Luego podemos retomar y seguir modificando las curvas. Ahora bien, que ya entienden estos dos tipos de interpolación, también les comento que los símbolos pueden contener a más trazados o símbolos dentro de ellos mismos. Entraré haciendo doble clic en este símbolo, ¿no? El que hemos creado. Luego, como vemos, tenemos su línea de tiempo. Desde acá selecciono y crearé otro dibujo. Por ejemplo, dibujaré un cuadrado y lo pintaré también de ese color. Entonces, dentro de este símbolo poseemos dos dibujos. Podemos aumentar la línea de tiempo, al igual como lo hacemos desde la escena, y crear o insertar nuevos símbolos desde acá. También se pueden crear capas, etc. Entonces, este cambio, ¿qué hará? Si retornamos a la escena, si muevo el cabezal, veremos que se estarán intercalando entre los dos símbolos que he dibujado. Esto es debido a que si los seleccionamos y luego nos vamos a sus propiedades, encontramos dentro de las propiedades de objeto las opciones de reproducción. Tenemos activo la reproducción en bucle. Eso quiere decir de que se estará reproduciendo de manera indefinida todo el contenido del símbolo. Pero si lo seleccionamos, también tenemos la opción de que se reproduzca una sola vez. Si lo selecciono, como vemos, el de abajo posee todavía la reproducción en bucle. En cambio, el de encima se reproduce una sola vez y luego ya queda en el símbolo que dibujamos. Otra opción que tenemos es la reproducción de un único fotograma. Con esto, si lo movemos, ya no se estará intercambiando la reproducción de los símbolos. Desde acá lo seleccionamos, luego nos vamos al panel selector de fotogramas y desde acá veremos todo el contenido que este símbolo tiene. Desde acá, si lo deseamos, por ejemplo, lo puedo cambiar al cuadrado. Como tenemos seleccionado como único fotograma, este no estará cambiando, a diferencia del de abajo. Después tenemos las mismas opciones, pero en sentido contrario. Es decir, la reproducción de una sola vez, pero en reversa, y también la reproducción en bucle indefinida. Ahora que ya saben utilizar el selector de fotogramas, verán que esta opción es muy útil al momento de animar. Y una ventaja que tiene la interpolación clásica frente a la de movimiento es la posibilidad de poderlo cambiar en cualquier sector de la animación. Por ejemplo, lo muevo desde acá, luego lo selecciono, creo un fotograma clave, y con el selector de fotogramas, lo cambiaré para que se vuelva un círculo. Así vemos que se vuelve un cuadrado y luego pasará a un círculo para terminar la animación. En cambio, en la interpolación de movimiento, si lo selecciono, luego lo cambio al único fotograma para que no se esté reproduciendo y así se mantenga ese único fotograma. Luego lo selecciono y con el selector de fotogramas se elige cuadrado. Así estaría igual que la interpolación clásica. Luego, en este punto, creo un nuevo keyframe, lo selecciono y lo cambio a un círculo. Desde acá aparentemente estaría igual, pero si volvemos a retroceder, nos daríamos cuenta que se cambió el círculo en toda la línea de tiempo, y no solo en el keyframe donde creamos. Es por lo que la interpolación de movimiento no nos permite usar el selector de fotogramas para cambiarlo en cualquier momento de animación. En cambio, con la interpolación clásica, esto sí es posible. Entonces, para que ustedes entiendan, claro que las interpolaciones con la experiencia, ustedes podrán determinar cuándo usarla, pero el consejo que yo les daría es, utilicen la interpolación clásica para la mayoría de casos de las animaciones. Y cuando se trata de movimientos rectos o curvos, como por ejemplo flechas, pelotas o símbolos que no van a cambiar, utilicen la interpolación de movimiento.
Ahora crearé una nueva capa y esta será para explicarles brevemente la interpolación de forma. Ocultaré las demás capas. Para ocultar el resto de capas a excepción de la que tenemos seleccionado, nos vamos al ojo y presionamos la tecla Alt. Al hacer clic, se ocultarán el resto de capas a excepción de la seleccionada. Esto también sirve para bloquearlas. Ahora crearé una capa más. Ok, en esta nueva capa escribiré interpolación de forma. Cualquier forma, con ayuda del panel alinear, podemos, activando la opción de alinear en escenario, podemos centrarlas. Ok, bloqueo esta capa y selecciono la interpolación de forma. Esta servirá, como su nombre indica, para crear animaciones o interpolaciones de forma. Por ejemplo, si dibujo un círculo y más adelante ahora lo cambio por un cuadrado, como vemos tenemos un círculo y un cuadrado. Para crear esta transición de forma seleccionamos y luego elegimos interpolación de forma. Así como vemos, al reproducirlo, el círculo se irá cambiando y pasará a un cuadrado. Esto también sirve para cambiar colores. Por ejemplo, haré que este se vuelva en rojo. Como vemos, acá tenemos una interpolación, una animación de forma, va cambiando a forma, pero también gradualmente va cambiando de color. Entonces, para ciertas animaciones podemos utilizar las interpolaciones de forma. Otro detalle que debemos tener de cuenta al elegir la interpolación de forma es que las interpolaciones de forma funcionan con formas, más no con símbolos. Entonces, la diferencia con las otras dos interpolaciones es que la interpolación de forma lo podemos hacer dibujando las formas, pero si utilizamos símbolos no se podrá crear la interpolación. Ahora pasaremos al rigging de personaje, o también conocido como rig o rigueo. Para ello tengo una escena, la cual la nombré rig de personaje. Recuerden que si ustedes se convierten en miembros del canal, podrán descargar este archivo, con todos los ejemplos que hemos visto en el curso. El link lo encontrarán en la cajita de descripción. Ahora bien, tengo en una capa creada a todo mi personaje, a todas las partes de mi personaje de Fitotec. A cada una de ellas, primero las dibujé y luego las seleccioné y con F8 las convertí en símbolos gráficos. Al momento de crear todos estos símbolos gráficos, en la biblioteca se importaron cada uno de estos símbolos. Yo, para tenerlo de una mejor manera, las estoy organizando en una carpeta, la cual la nombré Fitotec Footage, que quiere decir material de Fitotec. Ahora bien, una vez que a cada uno de los dibujos los he convertido en un símbolo independiente, es momento de que los organicemos. Armaré a mi personaje. Ubicaré la cara. Como vemos, no están bien organizados. Por ejemplo, quiero ubicarlos a los ojos por encima de la cara, pero no me lo está permitiendo. Entonces, en Anime tenemos las opciones de organizar. Para ello seleccionamos cada símbolo, luego clic derecho y buscamos organizar. Tenemos las opciones de traer al frente, este lo colocará al frente de todos los demás símbolos. Traer hacia adelante, esto solamente lo pondrá por encima de un solo nivel. Enviar hacia atrás, lo retrocederá a un nivel y enviar al fondo. Lo enviará al fondo respecto a todos los demás símbolos. Con bloquear podemos bloquearlo para que no se pueda cambiar al momento de que estemos organizando otro símbolo. Estos también, como vemos, tienen sus shortcuts. Los podemos hacer con la tecla Control y las flechas de arriba o de abajo de nuestro teclado. Y si queremos enviar al frente o al fondo, lo haremos aumentando la tecla Shift, es decir, Control Shift y la flecha. Ahora bien, por ejemplo, necesito que los ojos estén por encima de la cabeza. Para hacerlo, selecciono los ojos, luego clic derecho y en organizar los traeré al frente. Al llevarlos al frente, vemos que las pupilas ya no se ven. Así que las selecciono y las enviaré también al frente. Esta vez con el shortcut que les enseñé. Ahora ubicaré la cabeza. Lo siguiente sería la boca. Como vemos, la boca también está por detrás, así que la selecciono, luego clic derecho y la enviaré al frente. Luego tenemos la antena. Esta antena también la voy a enviar al frente. Ahora las cejas. Estas también están por debajo. Entonces las selecciono ambas. Podemos añadir a la selección manteniendo la tecla Shift. Y luego presionaré Control Shift y flecha de arriba para que estén por delante de los demás símbolos. Ahora las orejas. En cambio las orejas están por delante. Estas las enviaré al fondo. Ya tengo la cara de mi personaje. Ahora continuaré con el cuerpo. El cuerpo lo enviaré al fondo. Luego tenemos el brazo. Ahora, como mi personaje está de frente, duplicaré estas partes. Para ello las selecciono y luego manteniendo Alt las duplico. Luego, para voltearlas, seleccionándolas, miré al panel de transformar y desde acá tenemos las opciones para voltear o girar. Lo mismo haré con las piernas. Ya tengo armado a mi personaje, pero los puntos de anclaje no me están permitiendo la rotación debida. Entonces, con la herramienta Transformación Libre, iré modificando los puntos de anclaje según cada parte.
Ahora, como vemos, ya tengo de cada parte el giro correcto, ya que he modificado todos los puntos de anclaje. Ahora, para que cada parte siga al resto del cuerpo. Esto se llama el rigging de personaje. El rig de personaje es el esqueleto o marioneta que creamos en un programa de animación. Para hacerlo en Animate, lo primero que necesitamos es distribuir a todo el personaje en capas. Lo selecciono, luego clic derecho y busco la opción de distribuir en capas. Ahora, como vemos, se han creado una capa con el respectivo nombre de cada uno de los símbolos. Hecho esto, ahora comenzaremos a crear todo el esqueleto. Para ello nos vamos y activamos el panel principal. Con este panel principal podemos crear el rig de personaje. Acá en el personaje vemos que el cuerpo será el principal y el resto de partes seguirán al cuerpo. Luego tenemos la mano seguirá al antebrazo y el antebrazo al brazo. Igual con la pierna, el pie seguirá a la pierna de abajo y esta a la pierna de arriba, la parte superior y esta al cuerpo. Todas las partes de la cara seguirán a la cabeza y la cabeza al cuerpo. Entonces, el pie deberá seguir a esta pierna. Entonces lo que hacemos, seleccionamos a la parte del color de la capa y luego hacemos un clic y arrastramos y lo soltamos a la parte que deseamos seguir. Entonces con esto, si muevo esta pierna, vemos que el pie le estará siguiendo. Entonces, siguiendo este principio, tenemos que hacer el resto del cuerpo. Por ejemplo, ahora esta pierna deberá de seguir a la parte de la pierna superior. Lo seleccionamos y luego lo soltamos en la capa. La pierna superior deberá seguir al cuerpo. Entonces a este lo arrastraré hasta la capa del cuerpo. Así como podemos ver, toda la pierna estaría siguiendo, el pie estaría siguiendo a la pierna inferior, la inferior a la superior y esta al cuerpo. Si muevo el cuerpo, toda esta parte estaría siguiendo. De esta manera, crearé toda la vinculación del resto del cuerpo. Una vez terminada la vinculación, probaré. Estas partes ya es cuestión de distribuir las capas si así lo deseamos. Entonces acá ya tenemos un rig completo. Ahora bien, como todos son símbolos, a través de interpolaciones podemos crear una animación. Ahora crearé una carpeta, esta la nombraré Phytotech. Seleccionaré a todas las capas con Shift y luego las arrastraré dentro de la carpeta. Ahora seleccionaré en el primer segundo haciendo doble clic para seleccionar todos los frames y con F5 insertaré fotogramas. Ahora desactivaré el panel principal ya que ya está creado el rig. Ahora fácilmente podemos crear animaciones. Por ejemplo, muevo el cabezal y en esta parte haré que el personaje levante la mano y haga un saludo. Ahora, para completar estas animaciones, seleccionaré a todos los frames que he modificado e insertaré interpolaciones clásicas. Así, de una manera muy rápida, como vemos, ya tenemos a un personaje totalmente listo para crear animaciones utilizando las distintas interpolaciones. Otra opción que tenemos en Animate para crear un esqueleto marioneta es utilizar el rigging por huesos. Ya está disponible el nuevo curso de Adobe Animate desde cero, donde aprenderás desde lo más básico hasta lograr dominar al programa. Comenzaremos con la interfaz del programa, los paneles y las herramientas a profundidad. Luego les enseñaré el uso de los símbolos, interpolaciones y conceptos de animación, como también técnicas de pintado y animación cutout y frame by frame. En total son más de 17 videos con más de 18 horas de clase. También tendrás todos los archivos que utilicemos en el curso como material adicional. ¿Qué esperas? Y saca el animador que llevas dentro. Para ello debemos de tener activada las herramientas de huesos, que es la herramienta de hueso y la herramienta de vinculación de huesos que servirá para modificar a la marioneta. Si ustedes no encuentran estas herramientas, pueden ir a los 3 puntos y desde acá activarlos, arrastrándolos y soltándolos en la barra de herramientas, o si no con el shortcut M. Una vez seleccionado, comenzaremos a crear el rigging de este personaje. Como vemos, este es un personaje de una de mis animaciones, es Tomatito. Es muy sencillo y haré que las piernas, los brazos y las manos sigan al cuerpo. Entonces empezaremos desde esta parte que más o menos es la que deseo de que el personaje siga. Cabe decir que para este símbolo lo tengo todo en una sola carpeta y cada uno de ellos son símbolos independientes. Así que hago un clic desde el punto que decíamos que se crea el rigging y luego lo arrastramos hasta la siguiente parte eligiendo su punto de anclaje. Al soltarla, dicha parte seguirá a la principal. Luego regresamos a este último punto y lo arrastramos a la siguiente extremidad. En este caso serían las manos.
Para el otro lado haré lo mismo, lo arrastro y lo suelto en el brazo y luego el brazo en la mano, finalmente para las piernas. Así de una manera muy sencilla y rápida ya hemos creado el rigging de este personaje. Lo podemos también ir organizando si es que lo seleccionamos y luego con las opciones de organizar podemos enviarlo detrás o delante. Una vez organizado, ya está listo este rigging. Al crearlos, su capa cambia de logo, se convierte en una personita y se crea el esqueleto. Esta se puede renombrar si así lo deseamos. Por ejemplo, la renombraré como Tomatito. Al encontrar una capa con este logo, quiere decir de que dicha carpeta contiene un rig de personaje por huesos. Ahora, para crear la animación, solamente tenemos que crecer la línea de tiempo, la exposición de este keyframe. Se crea una línea color verde, nos indica que en toda esta capa está listo para la animación. Si en cualquier parte nosotros modificamos al personaje, se creará la animación. Las modificaciones de sus partes lo hacemos con la herramienta de selección. Lo seleccionamos y así ya podemos mover al personaje. Por ejemplo, haré que levante las dos manos. Entonces, si lo reproducimos, vemos que ya se ha creado esta animación. También, si lo deseamos acelerar un poco, seleccionamos ese keyframe y lo acercamos. Así ya será más rápido. Así, de una manera rápida, podemos crear animaciones utilizando este método de rigging. Luego, Adobe Animate, a partir de la versión 2022, incorporó nuevas herramientas de rigging, llamadas los Model Rigging. Para ello vamos a importar una imagen en bitmaps, un PNG, al escenario. Lo haré con Control R y luego seleccionaré a esta figura de Super Mario que tengo. Esta es una imagen en PNG por lo que posee transparencia. Luego en herramientas buscamos el deformador de activos. Su shortcut es la tecla W. Cuando hagamos un clic, se creará una malla interactiva en el personaje. Y a partir de la versión 2022, también se crea unos controles para crear rigging dentro de este personaje. Es decir, podemos crear un esqueleto a este personaje. Por ejemplo, haré un clic en la rodilla, luego en la cadera, en el cuerpo y en la cabeza. Con esto ya hemos creado un rigging de personaje. También podemos seguir añadiendo este rigging en las demás extremidades. Por ejemplo, agregaré en este punto, que sería la muñeca, para la mano, luego en el codo, el brazo. Ahora crearé otro para este brazo. Hago un clic y lo completo. Con Escape podemos ir saliendo y terminando las partes de nuestro rigging. Ahora que ya tenemos este esqueleto, si regresamos a cualquier herramienta de selección veremos que desaparece. Pero retomando la herramienta de formador de activos, haciendo un clic vuelven a ser visibles. Estos nos permiten mover o modificar a través de este esqueleto al personaje. Ahora en la línea de tiempo, voy a crecer la exposición de este keyframe y activaré los fotogramas claves automáticos. Ahora en el transcurso, por ejemplo en el primer segundo, moveré a la pierna de este personaje. Igual con este brazo. Como vemos, acá ya el personaje se comienza a deformar para esa posición. Y esto lo podemos unir con interpolaciones clásicas. Así como vemos, ya tenemos la animación. Para hacerlo más rápido, voy a acercar a este keyframe. En esta herramienta, si nos vamos a sus propiedades de herramienta, encontramos algunas opciones. Tenemos la posibilidad de crear los huesos, luego el tipo de hueso. Lo tenemos seleccionado en duro. Para que ustedes noten la diferencia, voy a crear otra capa y desde la biblioteca arrastraré nuevamente a este Mario. Ahora para este segundo Mario vamos a crearle un esqueleto, pero esta vez con la herramienta de formación de activos lo cambiaremos en sus propiedades a blando. Y crearé el rigging. Ya tenemos este esqueleto muy similar al que hicimos con el otro Mario. La diferencia, como vemos, son los huesos. Y ahora estos huesos son blandos. Esto quiere decir que cuando los movamos, no van a tener un movimiento duro o rígido como lo teníamos en este Mario. Entonces, como podemos ver, aunque son muy similares, en este los huesos se mueven de manera rígida, en cambio en este se mueven de una manera más blanda. Finalmente crearé otra capa para la tercera opción que tenemos. Arrastraré otro Mario, este lo ubicaré en el medio, vuelvo a seleccionar la herramienta de formador de activos y en sus propiedades las cambiaré a flexible. Ahora le crearé su esqueleto. Ahora, como vemos, cuando nos acercamos al hueso, encontramos estos dos puntos. Eso permite que podemos crear curvas en el esqueleto mismo. Por ejemplo, esto se podría hacer con la trompa de un elefante, también con el movimiento de los tentáculos. Ahora más adelante lo vuelvo a cambiar de posición. Y uno estos dos con una interpolación clásica. Entonces así ya podemos ver más o menos en el mismo movimiento
la diferencia que tendríamos entre las tres opciones de este tipo de rigging de personaje. Otra novedad que también traen a partir de Animate 2022 es la asignación de riggings. Con esto podemos crear riggings completos de manera automática con animaciones también ya predefinidas. Claro que esto trae varias limitaciones y todavía está en fase beta hasta que esté totalmente desarrollado. Pero les voy a mostrar. Acá he creado una escena para el rig automático donde he colocado a mi personaje. Este personaje le he hecho algunas modificaciones. Por ejemplo, posee en un símbolo de hombro, está el hombro junto con el torso. Luego tenemos una cadera y también el cuello está separado. En la parte de los pies también está dividido en dos. Como vemos, la parte de adelante y lo que vendría a ser el tobillo. Luego a todo este personaje, a Fitotec, le he acomodado su punto de anclaje dependiendo de cada extremidad o parte. Para ver los riggings que tenemos que activar la ventana de activos. Si tienen la versión en inglés, tendrán que buscar Assets. En esta ventana de activos encontramos en tres categorías: los animados, estáticos y clips de sonido. En clips de sonidos tenemos algunos efectos, los cuales los podemos usar en la animación. Desde acá podemos filtrarlos. Luego tenemos los estáticos, en los que son imágenes. Cualquiera de ellos se puede arrastrar. De inmediato Adobe lo descargará y tendremos a estas imágenes. Pero son símbolos los cuales están terminados. Si entramos dentro de ellos, están divididos en partes, pero están estáticos. Es decir, que todo el esqueleto está en un solo frame. No está rigueado, pero sí posee todas las partes. Vale decir que cualquiera de estos estáticos están organizados en caracteres, props, fondos o para buscar todo. Desde acá también podemos buscar incluidas las plataformas en beta. Finalmente encontramos los animados. Acá, si seleccionamos caracteres y luego elegimos plataformas, encontraremos 6 animaciones, bueno, dependiendo de la versión de anime, luego de seguro irán aumentando, en los que tenemos algunas animaciones ya predefinidas. Tenemos que encontrar uno que se adapte a nuestro personaje. Por ejemplo, mi personaje lo he hecho para que encaje con este rig de personaje. Entonces lo seleccionamos y luego lo arrastramos. Se nos cargará la ventana de asignación de rig. Acá pues debemos de verificar que todas las partes nuestro personaje las debe de tener. Si no, no podremos terminar el rig y la animación se desarmará. Empezamos por ejemplo con el torso. Lo elegimos y luego vamos a nuestro personaje, seleccionamos el símbolo y hacemos un clic. El siguiente sería para los hombros. Lo seleccionamos, nos vamos al de hombros y hago un clic. El cuello, la cabeza, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, mano izquierda. Igual continuaré con el resto del personaje. Una vez terminemos de asignar todos los símbolos a este rig, haremos aplicar esqueleto. Con esto se cargará toda la animación del personaje con el esqueleto que le hemos asignado. Claro que no es perfecto, todavía está en fase beta, pero nos puede servir. Además, si creamos al personaje siguiendo la estructura de la animación que vamos a usar, el resultado será mucho mejor. Pero acá pueden ver de que con una manera muy rápida ya hemos hecho que Fitotec esté haciendo ejercicio. Ahora eliminaré esta capa, a esta otra la voy a ocultar, crearé una y buscaré un personaje en el panel activos. Vamos a buscar un estático para asignarle un esqueleto y así ya tenga una animación de manera automática. Acá como vemos tenemos una gran variedad de personajes. Por ejemplo, seleccionaré a este campesino. Lo arrastro y lo suelto. Ahorita es un símbolo estático, dentro de él estarán todas las partes. Entonces para asignarle cada parte y así crearle una animación de manera automática, lo que haré es seleccionarlo y separarlo. Esto lo hacemos con Control B. Así ya quedó totalmente desagrupado. Ahora miré al panel de activos y en animados, en plataformas, caracteres, le asignaremos otra animación. Por ejemplo, esta en la que el personaje va a caminar. Lo arrastro y como este personaje ha sido un activo y todas sus partes ya están asignadas con nombres, al soltarlo de manera automática se crea ya su esqueleto y su animación. Ahora si activo la reproducción en bucle y al rango lo aumento hasta lo que dure esta animación, vemos que ya tenemos la caminata de este personaje. Así de una manera muy rápida podemos utilizar estos personajes, luego si lo deseamos los podemos modificar y hacer animaciones de manera rápida y sencilla. La animación cutout, que quiere decir la animación por cortes en español, es una animación en la cual el personaje está distribuido en distintas partes, las cuales se va animando parte por parte para crear la ilusión de movimiento. Las animaciones que se pueden crear con estos riggings de personaje son animación cutout. Acá, por ejemplo, tengo a mi personaje que está con vista de perfil, es un símbolo
Y dentro del símbolo tengo a todo el rig completo de este personaje. Como vemos, ya está totalmente rigueado. Y luego he animado por una animación por pose. Quiere decir que he ido animando en cada pose. Este lleva un keyframe cada 3 frames. Por lo que se quiere decir que esta caminata está hecha en una animación en trees. Entonces primero encontramos esta primera pose, luego esta y así sucesivamente. En este caso, que es una animación por pose, no he utilizado ningún tipo de interpolación. Este sería el resultado de la caminata. Como vemos, el resultado es bastante bueno. Entonces, ya teniendo a esta caminata, a este ciclo de caminata dentro de un símbolo, regresamos al escenario y acá ya podemos crear una interpolación, ya sea de movimiento o clásica, para que el personaje se desplace. Por ejemplo, lo ubicamos hasta este lado, luego selecciono, inserto una interpolación clásica y al dar Enter, veremos que el personaje ya parece que está caminando. Este es un pequeño ejemplo de las posibilidades que podemos encontrar con la animación cutout. Muchas series, por ejemplo South Park, está hecha en base a este tipo de animación. Ahora el lip sync, en español la sincronización de labios. El lip sync lo hacemos en cualquier animación en la que los personajes tengan que hablar. Encontramos dos tipos, el lip sync automático, en la que Animate puede hacer la sincronización de manera automática, o el lip sync manual, en la que nosotros vamos eligiendo las bocas para dar un mejor resultado. En cualquiera de las formas, la técnica de la creación es la misma. Acá tenemos la cara de mi personaje. Lo tenemos en dos capas. En una está ubicada a toda la cabeza y en la capa superior tenemos a la boca. Cuando nosotros estemos creando una boca para lip sync, por ejemplo, dibujaré esta expresión, que es una boca feliz. Luego seleccionamos a nuestro dibujo y lo convertimos en un símbolo, con la tecla F8. Acá le colocaré bocas ejemplo. Como siempre, registro en el medio y en tipo gráfico. Ahora hacemos doble clic para estar dentro del símbolo. Animate trabaja con 12 bocas para crear el lip sync automático. Acá vamos a crear otra carpeta. Esta la voy a nombrar ref, de referencia, ya que acá importaremos una referencia de bocas que yo tengo. Presionaré control R para importar. Esta primera correspondería al dibujo de la boca cerrada, que es la neutral. Así que selecciono esta capa, la voy a renombrar bocas, que será donde vamos a dibujar. La otra capa la bloqueo. Y manteniéndola seleccionada nos vamos a sus propiedades de fotograma. Acá encontramos las etiquetas. Esta sirve para etiquetar a la boca. Entonces esta la renombraremos como neutral. Luego para la siguiente. Insertamos un fotograma más. En este caso un fotograma vacío. Y la siguiente boca sería una boca abierta. Esta debemos dibujar en la misma ubicación donde habíamos creado la primera. Así que activo el papel de cebolla. Y esta corresponde al sonido de la A. Luego la voy a colorear. Selecciono este fotograma y en sus propiedades la renombro como A. Inserto otro fotograma vacío y la siguiente sería la D. Ustedes pueden usar estas bocas como referencia o si no, adecuarla para su personaje. O si no, otra manera que pueden hacer es con la ayuda de un espejo ver cómo pronuncian estos sonidos y así ustedes recrearlos en su personaje. La siguiente es la D, la cual es una boca un poco más cerrada. Al igual que las demás, selecciono su fotograma y la etiqueto como D. Esto lo debemos hacer por cada una de las bocas. Luego, si lo desean, pueden seleccionar la capa de referencia y eliminarla. O si no, la pueden convertir en una capa guía para que no sea visible en la escena. Así que, para convertir en una capa guía, hacemos clic derecho y luego buscamos guía. Hecho esto, si regresamos, veremos que ya no se ve la guía, solamente el contenido de la capa normal. En este caso, selecciono esta boca. Yo ya tengo dibujado y etiquetado a cada una de las bocas. Por ejemplo, voy a hacer un zoom a la línea de tiempo y así ustedes pueden ver que cada una de las bocas, que son 12, están etiquetadas. Teniendo estas bocas etiquetadas, ya podemos proceder a prepararlo para el lip sync. Eliminaré esta boca que creamos. Como les mencioné, existen dos tipos de lip sync. Para el lip sync manual, lo que haríamos sería importar nuestro audio. Crearé una capa, a esta la renombro como audio, luego presiono control R para importar e importaré un audio. Elegimos el archivo de audio y lo importamos. Luego aumentaré frames para aumentar la exposición de todos los keyframes. Y como vemos, este audio dura 3 segundos, así que eliminaré los restantes. Selecciono todos los demás frames y luego con el shortcut Shift F5 los eliminamos. Al presionar Enter pueden escuchar el audio que han importado. Hola chicos, suscríbete si te está gustando el video. Ahora tenemos que ayudarnos del panel selector de fotogramas. Seleccionamos la boca y según las ondas de sonido podemos ir cambiando por las bocas. Por ejemplo, en esta parte empieza a decir hola, por lo que selecciono ese frame y lo cambio por la que corresponde a la O.
Es por ello que es importante que todos los frames estén etiquetados, así fácilmente pueden ubicar para qué sonido es cada boca. Ahora iré moviendo el marcador para ir cambiando las bocas. Este sería el resultado. Hola chicos, suscríbete si te está gustando el video. Ahora vamos a hacer este mismo lip sync pero de manera automática. Así que crearé otra y esta la voy a renombrar como boca automática. Copiaré a la boca con control C y luego para pegarle encima con control shift V. Ocultaré la otra boca. Ahora bien, es importante que cuando estén haciendo este tipo, ya sea el automático o el manual, el símbolo de la boca, en sus propiedades tengamos activado la reproducción de único fotograma, porque si no estaría cambiando por todas las demás bocas. Ahora de manera automática seleccionamos a la boca y en sus propiedades de objeto, en la parte inferior encontraremos un botón de sincronización de labios o lip sync si tienen una versión en inglés. Al hacerla clic se cargará el recuadro de sincronización donde tenemos a cada una de las letras. Entonces tenemos que ir eligiendo según la boca. Como tenemos etiquetadas a todos los fotogramas, será fácil la reasignación de cada boca. Al terminarlo, en el paso 2, elegimos la capa de audio. En este caso solo tenemos una sola capa de audio, pero si tenemos varias capas con distintos audios, desde acá tendríamos que seleccionarla con cuál decíamos que se haga el lip sync. Hecho esto, luego haremos clic en listo y Animate creará la sincronización. Ahora presionaré Enter para que veamos el resultado. Hola chicos, suscríbete si te está gustando el video. Obviamente mejor resultado se logra con el lip sync manual, pero es mucho más tedioso. En cambio, con el automático obtenemos un resultado bastante bueno y sobre todo en muy poco tiempo. Finalmente, cuando ya hemos terminado con nuestra animación, la podemos ya renderizar en un video MP4. Para ello, por ejemplo, podemos renderizar este ejercicio que hicimos de mi personaje hablando, pero como vemos tenemos dos bocas. No importa si la capa es visible o no, ya que al momento de renderizar, Animate renderizará todas las capas sin importar si están visibles o no. Si deseamos que una capa no sea renderizada, la debemos de convertir en una capa guía. Por ejemplo, me gustó más el resultado del lip sync manual, así que la capa de boca automática la convertiré en una capa guía. Vale decir que Animate no solo renderiza el contenido visual, sino también las capas de audio. Entonces, como tenemos ya como capa guía a la boca automática, aunque esta sea visible en Animate, no se renderizará, por ende no será visible en el video MP4. Para ello nos vamos a Archivo, luego Exportar y buscamos Exportar videos o medios. Desde acá se nos cargará este recuadro. Acá tenemos el tamaño que tenemos de la hoja, que este era un Full HD 1920 x 1080 píxeles. Si lo deseamos, desde acá podemos aumentar o bajar el tamaño, ¿no? Cambiarle de formato. Si activamos esta casilla, se omitirá el color de escenario y se generará el canal alfa. El canal alfa es la transparencia. Es decir, que todo lo que esté, por ejemplo, en la hoja blanca sería totalmente transparente en el video, dependiendo del formato que elijamos, claro está. Si deseamos convertir a todas las escenas, elegimos toda la película. Así renderizará a todas las escenas que tengamos en el documento. Si es una sola escena, activamos escena y desde acá podemos seleccionar a la escena que deseamos. Si deseamos que solo se renderice una parte de escena, activamos el rango de fotogramas. Desde acá escribimos desde qué frame hasta qué frame deseamos que se renderice. Si lo desactivamos, se renderizará el contenido de toda la escena. Esto también lo podemos hacer con horas. Luego tenemos el formato. Si desean un video en MP4, elijan el códex H264. Claro que Animate es compatible con muchos más formatos. Vale decir que si desean un video MP4 deben tener instalado en la computadora Adobe Media Encoder, ya que si no lo tienen, Animate solo lo convertirá en un video MOV. El video MOV es un video de buena calidad, pero que ocupa mucho más espacio que un H264, es decir, que un MP4. Además, en algunos reproductores de video no son compatibles con MOV, por lo que lo ideal sería en MP4, entonces deberían de tener instalado Adobe Media Encoder y activar esta casilla. Finalmente, también tenemos algunos valores predefinidos, desde acá podemos cambiarlo, por ejemplo, un formato Full HD de Facebook o 4K para YouTube, etcétera, ¿no? En salida, al hacer clic en la carpeta se nos abrirá el explorador y desde acá podemos elegir la ruta de destino. Al hacer clic en exportar, Animate primero lo convertirá al video en un video MOV. Luego de manera automática se ejecutará Adobe Media Encoder y este lo convertirá en un MP4. Una vez terminado, si nos regresamos a Animate, veremos que ya nos aparece el aviso de que se ha creado correctamente el video MP4. Si lo deseamos ver,
Lo podemos buscar en el destino o si no en Media Encoder haciendo clic en el link de salida. Así se nos cargará y ya será un video con audio. Hola chicos, suscríbete si te está gustando el video. Otra posibilidad de exportación que tenemos en Animate es elegir un frame para convertirlo en una imagen. Para ello recuerden ver qué capas son capas guías, ya que estas no serán visibles. Luego, también las capas que decíamos que sean visibles deberán ser visibles, ya que si las ocultamos, estas en imagen no se verán. Luego nos vamos a archivo, elegimos exportar y tenemos dos opciones, la exportar imagen y exportar imagen heredado. En exportar imagen se abrirá el explorador, elegimos la ruta de destino y en tipo podemos cambiar por todos estos formatos. Si deseamos más opciones, elegiríamos exportar imagen. Desde acá podemos previsualizarlo, elegir si deseamos con transparencia o sin transparencia, el formato, la calidad y al guardar se nos cargará nuevamente el explorador. Ahora bien, si ustedes saben utilizar algún programa de postproducción como puede ser Adobe Premiere Pro o Adobe After Effects, lo ideal es que segmenten a su animación en distintas capas. Esto lo pueden crear en otra ventana de Animate e ir exportando en secuencias de PNG, ya que estas van a tener transparencia y en los programas de postproducción va a ser mucho más sencillo. Esto lo podemos hacer si queremos, por ejemplo, desenfocar el fondo o dar efectos especiales. Para ello, todo lo que sea visible, a excepción de las capas guías, se convertirán en una secuencia. Luego nos vamos a archivo, elegimos exportar y esta vez elegimos exportar película. Desde acá seleccionamos la ruta, luego lo nombramos y elegimos algún tipo de estas secuencias. Podemos elegir la secuencia PNG, que es la más utilizada en postproducción. También lo podemos convertir en SVG o SWF, formatos que pueden ayudar para las páginas web o editores HTML. También lo podemos hacer como secuencia JPG, cabe decir que estas no poseen transparencia, o como GIFs. Finalmente, si deseamos convertir nuestra animación en un video GIF, nos vamos a archivo, volvemos a elegir exportar y elegimos exportar GIF animado. Acá también podemos previsualizarlo, elegir la gama de colores y haciendo clic en guardar ya podremos guardarlo en un archivo GIF. Claro que los archivos GIF de Animate son más pesados que los generados por web. Y llegamos al final de este curso. Recuerden que si desean profundizar y dominar Adobe Animate, en la descripción encontrarán el link de mi curso Adobe Animate desde cero. Si se quedaron con alguna duda o sugerencia, por favor déjenlo en los comentarios. Por favor, apóyenme compartiendo, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Quiero agradecer a todos los miembros del canal y invitarte a ser uno de ellos para acceder a muchos cursos exclusivos. Nos vemos en el siguiente video. Ya está disponible el nuevo curso de Adobe Animate desde cero, donde aprenderás desde lo más básico hasta lograr dominar al programa. Comenzaremos con la interfaz del programa, los paneles y las herramientas a profundidad. Luego les enseñaré el uso de los símbolos, interpolaciones y conceptos de animación, como también técnicas de pintado y animación cutout y frame by frame. En total son más de 17 videos con más de 18 horas de clase. También tendrás todos los archivos que utilicemos en el curso como material adicional. ¿Qué esperas? Y saca el animador que llevas dentro. Puedes adquirir el curso completo haciendo clic en el botón unirme. También en Hotmart y Gumroad.